Buenos días, Ecuador, buenos días, amigos oyentes, amigos televidentes, internautas. ¿Cómo están todos ustedes? Les damos la bienvenida a Un Café con JJ, emisión de hoy martes 16 de enero del 2024. Nos hemos propuesto hoy hacer una colecta para comprarle un reloj al gordo Josué porque él cree que son las 6 de la mañana y no son las 6 de la mañana, son las 6:03 de la mañana. Y estamos con ustedes compartiendo este panel con Omar Jaén Lynch, saludando a nuestros amigos de la Radio Redonda, 99.3 FM Estéreo, que nos están escuchando tanto en la provincia de Guayas como en la provincia de Santa Elena. Lo mismo a los amigos que nos escuchan en Loja a través de la onda de Cocodrilo FM. Para que sepan, ayer ha sido un éxito la transmisión simultánea, gracias a Dios. Me alegro mucho por eso y vuelvo a saludar a los hermanos lojanos. Igualmente, un saludo para los hermanos manavitas que nos escuchan a través de la onda. Ya se viene el tiempo que le doy al gordo para que ponga. Gracias, gordo. Gracias. Para que ponga la claqueta. Radio Café 91.7 FM Estéreo, que nos retransmite de 6 de la tarde a 8 de la noche. Cocodrilo de Loja 104.5 FM Estéreo, que está en este momento con nosotros. También el saludo a los amigos de Chromaclick Televisión, de Sucumbíos Televisión, de Canal 29, Rival Televisión de Vinces, de OCU Canal 35 de Quevedo, de La Voz del Agro, a todos los que nos retransmiten con permiso algunos y sin permiso otros, no de los que nombré, todos los que nombré tienen permiso. Pero gracias por continuar con nosotros desde hace ya tanto tiempo. El abrazo a quienes nos están viendo y oyendo en este momento en las redes sociales de Jimmy Jairala, en el canal YouTube, lo mismo que en la página Facebook, igualmente en las redes sociales de Un Café con JJ, en las redes sociales de la Radio Redonda. El saludo para quienes nos oyen en www.laradioredonda.es. También les enviamos un abrazo gigante a los hermanos migrantes, un abrazo a los generadores, creadores de empleo en este país y a todos los trabajadores de toda condición social. 6 de la mañana con 5 minutos, 6 con 5 minutos. A ver, ¿qué noticias tenemos hoy día? No sé si Omar tendrá algo de última hora, me parece que no, ya me habría alertado. El ex concejal social cristiano Jorge Rodríguez pasó a ser ahora el secretario de Comunicación de la Asamblea Nacional. 100 proyectos han acordado las bancadas legislativas para tratarlos. No sé en cuánto tiempo, pero en todo caso han privilegiado 100, porque hay como 600 proyectos para información de ustedes. La bancada de las 6 también anuncia que presentará alternativas para reducir egresos del Estado, pero no van a apoyar el IVA del 15%. Ecuarunari, la Cámara de Comercio, Congope también se mostraron contrarios a ese incremento del 15%. Datos preocupantes: la tasa de homicidios de menores de 4 años en Ecuador ha subido un 600, La tasa de homicidios de menores en Ecuador ha subido un 640% en los últimos 4 años, advierte la UNICEF. Preocupación en Muisne: ha habido un asalto de piratas en alta mar a una embarcación con 27 pescadores, de los cuales 15 permanecen desaparecidos. El abogado de los guías penitenciarios sigue su peregrinaje por los medios de comunicación, lamentando que los guías no tienen nada, ningún implemento como para salvaguardar su vida y, por supuesto, pues cumplir su tarea de cuidar a los internos. El presidente Elías Eduardo Peña insiste en que hacen falta cambios estructurales en la seguridad social. Ya estamos invitándolo a Eduardo para que esté con nosotros lo más pronto posible en estos días. Nuevo proyecto económico urgente que se llama de recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. No sé si tenga que ver en la primera parte con la extinción de dominio. Es un nombre parecido. Dice don Omar que sí. Bueno, lo analizaremos. De su lado, hablando de temas del gobierno, el ministro de Finanzas insiste en que es necesario el 15% y sin límites, sin límite de tiempo,
no temporal. ¿Qué más? En el caso Metástasis, la Fiscalía está esperando más información en cuanto a la explotación de otros 110 teléfonos del señor Norero. Luego de esto, esta noticia de que el Ecuador va a enviar chatarra, porque es eso, chatarra de armamento ruso y armamento ucraniano a los Estados Unidos a cambio de material bélico nuevo, ha sido considerado como una operación hostil por Rusia. ¿Cómo le quedó el ojo? Ayer, escandaloso, aparentemente un individuo, no sé si fue uno, fueron varios, un individuo que se presentaba como miembro de un grupo terrorista, intervino, se infiltró en una clase virtual. Bueno, hay tantas cosas de las que hablar. Y la noticia que nos daba nuestro compañero Darío, ¿se acuerda de los reos? Era cierta, sí, se fugaron 48, han recapturado hasta ahora a 7. Bueno, ¿qué más, Omar? Buenos días, Jimmy. Un saludo a todas las personas que nos escuchan por la Radio Redonda, 99.3 FM, en Guayas y en Santa Elena. A quienes nos ven por plataformas digitales y también, y como siempre, un abrazo a nuestros hermanos migrantes. Un nuevo proyecto de ley que tiene que ver con la ley de extinción de dominio. Dispone qué hace la Contraloría, qué hace la Fiscalía. Básicamente establece que la extinción de dominio consiste en la declaración de titularidad a favor del Estado mediante sentencia de autoridad judicial cuando no se ha podido justificar el origen lícito de los activos que se refieren a esta ley, sin contraprestación ni compensación alguna para su titular ni quien ostente o se comporte como tal, y se aplicará sobre bienes y valores adquiridos u obtenidos mediante acciones u omisiones contrarias al derecho. Ya hay una ley de extinción, ya hay un planteamiento de pregunta de la consulta popular y aparte viene este proyecto. No sé si eso le puede estar llamando la atención a la Corte Constitucional. Sí, tiene usted razón. Que le diga, oiga, pero si usted mismo está planteando algo en estos momentos y como económica urgente, ¿para qué la plantea en la consulta popular? Entonces lo que vamos a hacer, a ver, te la retiro de la consulta. ¿Quién sabe? Insisto, ¿no? O sea, ahí nos estamos aventurando a pensar qué es lo que dice la jueza. No, esa no es la jueza Núñez, porque esta era parte del nuevo tramo de preguntas. Esa era otra jueza que iba a analizar esa situación, pero vamos a ver qué es lo que responde. La Corte Constitucional todavía no hay visos de que haya algún pronunciamiento con respecto a la declaratoria de conflicto interno como tal. Ni a las preguntas de la consulta. Ni a las preguntas, aunque bueno, el tiempo de las preguntas está corriendo los plazos. Están corriendo los plazos. Bueno, pero bien. En cambio, para lo del decreto no tiene. Corren plazos, pero no quiere decir que sea ese exactamente, puede hacerlo en menos tiempo. A eso me refiero. Sabía aquí que alguien me iba a pasar el dato. Carmen Corral, la jueza Carmen Corral es la que está analizando. Ella está analizando lo que era el referéndum. Bueno, la segunda tanda de preguntas. Entonces, vamos a ver si ella dice, oye, pero tú estás presentando algo en la asamblea. Estás preguntando algo muy parecido. O sea, podemos obviar, de por sí son como 19, 20 preguntas. O sea, para no agobiar tanto a los votantes. Hagamos una papeleta más chiquita, ¿no? Eso, también. Bueno, y entonces estamos en eso, estamos esperando. Y ya empieza a pasar lo que ya preveía que iba a ocurrir. A ver. Ya ayer un asambleísta del Partido Social Cristiano y un asambleísta de la RC dicen, miren, puede ser que aceptemos el IVA, pero si es algo temporal y si se agregan otras cosas. O sea, yo sí lo decía en distintos espacios, el tema del IVA no está cerrado. El tema de la elevación al 15% del IVA, por más que en un primer momento salieron a decir no, que no vamos a dar los votos, que no vamos a apoyarlo. En este país, con la política como es, siempre hay que esperar inclusive el momento de la votación de este proyecto de ley económica urgente, porque insisto, ya el Partido Social Cristiano, por lo menos un representante dijo, miren, si es que hay una temporalidad y nos explican para qué es, puede que sí estemos dando los votos. Y un asambleísta de la RC también dijo,
puede ser que estemos dando los votos si agregan otras cosas, como por ejemplo un impuesto a la banca, un impuesto a las utilidades de ciertas grandes empresas. Entonces, insisto, el tema del 15% no es que está borrado o caído del todo. Así que habrá que esperar cómo van esas negociaciones al interior del Pleno de la Asamblea. Bueno, efectivamente vamos a revisar entonces quiénes son nuestros invitados esta mañana en Un Café con JJ. A primera hora vamos a tener a la asambleísta Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana. ¿Qué pasa? Las propuestas alternas a una elevación del IVA. ¿Qué es lo que propone la RC en firme? Porque se ha hablado de muchos temas, pero ¿cuáles son las propuestas en firme para en vez de una elevación del IVA? Y a las 7:30 estará con nosotros el doctor Juan Bisueta, quien es el defensor de la fiscal María José Aguirre, que es una de las implicadas en el caso Metástasis, a la que la fiscalía la acusa de haber recibido una cartera, un collar por $8,000, $9,000, y ella en la audiencia de formulación de cargos dice: yo actué según lo que me dijo la fiscal provincial, que a su vez habló con la fiscal general con respecto a mis decisiones como fiscal. Todo fue con el visto bueno de mis superiores. Entonces, le preguntaremos al doctor Juan Bisueta qué es lo que pasa con la fiscal Aguirre en este proceso. Muy bien, son las 6 de la mañana con 14 minutos. La pregunta que formulamos ayer fue la que ustedes van a ver ahora en sus pantallas y van a escucharla. ¿Está de acuerdo en que se suba el IVA al 15%? Esa no es de antes de ayer, mis queridos muchachos. Esa pregunta es vieja. Me parece que es un vejestorio lo que han subido. Sí, porque esa está del 12 de enero. Muchas gracias, muy amable. Esa pregunta es del 12 de enero. Es la misma pregunta ya absolutamente pasada de moda. Dele. Esa era la pregunta ayer. Desde la Asamblea, ¿debe la Asamblea aprobar el TLC con China que dejó firmado el gobierno de Guillermo Lasso? No el 82%, sí el 14% y no lo sé un 4%, 6.700 votos en YouTube. Y eso fue en YouTube. La misma pregunta en la cuenta de @uncafeconjj. En Twitter alcanzó los siguientes resultados: 716 votos, sí el 15.8%, no el 77.9% y no lo sé el 6.3%. Ahora, la pregunta de hoy para mañana es la siguiente. Cruce los dedos. A ver. Cruce los dedos para que la pongan. Ahí está. Ya. ¿Usted cree que el Ministerio de Educación debe adelantar la terminación del periodo lectivo en la región costa debido al conflicto armado interno? ¿Sí, no o no lo sé? Repito la pregunta. ¿Usted cree que el Ministerio tiene que adelantar el fin de clases, al menos en la región costa debido al conflicto armado interno? ¿Sí, no o no lo sé? Está la pregunta en la cuenta de Jimmy Jairala en YouTube y también en @uncafeconjj. Muy interesante la pregunta, mi querido amigo Omar. Bueno, vamos ahora a la pregunta que formulamos para que ustedes contesten en tiempo real, porque ayer salió una información cuya fuente fue, si no estoy mal, la Policía Nacional, ¿no? ¿Está de acuerdo con que, oiga, qué es los jóvenes? ¿En qué me está hablando en lenguaje inclusivo, exclusivo, excluyente? ¿Qué es eso, por gordo? ¿Está de acuerdo con que los jóvenes con tatuajes, me refiero pues a los jóvenes y las jóvenes, con tatuajes no puedan ser parte de la Policía Nacional? Ese es un planteamiento. Jóvenes con tatuajes, negativo para ser parte de la policía. De nuevo, ¿está de acuerdo con que los jóvenes con tatuajes, me corrige por favor ese temita, mi estimado gordito, no puedan ser parte de la Policía Nacional? ¿Sí o no? Usted lo puede contestar en el canal YouTube Jimmy Jairala o en Facebook, la página Jimmy Jairala. Y es un tema debatible porque ocurre que según eso ya prácticamente es un delito usar tatuajes. Aquí tenemos a una persona que no podría ser ni oficial, ni soldado. Está a 2 pasos de la batida. Ni policía, ni nada, que es la señora Noris Arroyave. Está a 2 pasos de la batida. Así es. Verdad de Dios. Me pasan un dato, Jimmy. ¿Sí sabe que no están corriendo los plazos para la consulta? ¿Cómo es eso? Porque si bien ya están sorteadas las juezas, no han abocado conocimiento de las preguntas. No puede ser. Exacto. Entonces no están corriendo los plazos. ¿Pero por qué no han abocado conocimiento?
Porque no hay un plazo, no hay... Es una fecha que diga, ¿sabes qué? Ya podemos estar corriendo los plazos. No, es algo... Oiga, qué interesante. Eso está aguantadito. Aguantadito. Está viendo lo mejor que se puede avanzar desde la Asamblea, ¿no? Yo, ¿sabe lo que estoy viendo? Que a lo mejor puede haber, déjeme ver si me ponchan, puede haber un cálculo político, yo los delato aquí enseguida, puede haber un cálculo político y un poco se está viendo, a ver, si sigo en este tema del combate al crimen organizado, si los resultados son positivos, si la Asamblea me sigue dando la mano, ya no hago pues la consulta. Puede ser cálculo político, puede ser cálculo político. Puede ser, digo. Puede ser. Es una opción, una posibilidad. Bueno, pues vamos a comenzar ahora a seguir, mejor dicho, con los saludos. A ver, doña Noris, le damos la bienvenida cordial. Muy amable. Este es un nuevo look, ¿no? ¿Cuál? Nuevo look. Ese es el look, no me he lavado el pelo. ¿Cómo se llama? Bueno. Ah, buenísimo el nombre. Es para todo hay solución, menos para la muerte. Exacto. Buenos días a todos. Empezamos con Juana Águeda, que está en España, Zaragoza. Fortunato, como siempre, en el mejor clima del mundo, playas. Pablo Velastegui nos escribe desde Villa del Rey, La Aurora. Mi pana Pati Guarnizo, que está en Machala. ¿Quién más anda por acá? Carlos Arturo Rosero Pincay en Zaragoza. Alexandra Patricia Chávez, también está en Machala. Jumanda Pilco, Luber Villagómez. Fernando Yamil le envía un saludo a su esposa Enman, Metrópolis 2. Cristian Castro está en Valencia, España. Mauro Tamayo está desde La Serena, Chile. Toti Paredes, Baños Tungurahua. ¿Quién más anda por aquí? Máximo Barba, Milcar Macías. Un aporte de nuestro panísima del alma, Galo Moreira. Todos los días. $5. Todos los días. Un abrazo, Galo. Gracias por tu aporte. Buenos días. Siempre un gusto escucharlos. Cristina Cagua nos escribe desde Bahía de Caracas. Eduardo Escalante, Antonio Salazar. Hagan todos como nuestro pana Galo y hagan su respectivo aporte a este proyecto periodístico para poder estar al pie del cañón. A ver, déjenme ver quién anda por acá. Sobre la mesa. Así es, José Luis Decker, Leo Macías, Leonor Medranda, Gustavo Higuera, Davicho, Luis Ernesto Barrio Nuevo. Y le doy paso a Manhattan con Luis Cadena, la tía Jenny, como todos los días. Todos los días. Oiga, Euclides Pareja y César González. Por si acaso, para información general de PayPal, más quieto que una foto. Nada. Nada de nada. Bueno, siga, Omar. En Facebook tenemos a Fortunato Maruri desde Playa, Pati Guarnizo desde Machala, Rubén Eduardo Villa Gómez también. Iraldita de Cedeño está conectado desde Manabí, Juan Alberto Albia desde Manta. Carlos Alberto González desde Atacama, Ricardo Borbor desde Cañar, Jorge Armijos desde Las Acacias, María Ríos desde Piñas, Nilder Valencia también está. Don Nilder. Don Jorge Armijos dice que el tatuaje es un delito. ¿Quién dice? Don Jorge Armijos, que el ¿Por qué? tatuaje es un delito. ¿Dónde dice que es un delito? Él lo Él dice que para él es un delito. Es su opinión, claro. En Tecniren desde la capital de la República, Dio García desde Manta, Jenny Holguín desde Venecia, Fray Enrique Capuzano de Catamayo, Giovanni Bello de la península de Santa Elena, Euclides Nivaldo Pareja, Carlos Enrique Palas desde Catamayo, Iván Quimís de Cascol. También están allí Fernández, Edgar Oroño desde Quito, Marcelo Aguilar, Luis Antonio Rosales desde Durán, Sandra Gordillo desde Urcuquí, desde Yachay nos está viendo, ¿eh? Desde Yachay nos está observando. También está era Sandra Gordillo, ¿sí? Armandis Alvaradis nos le saluda en cambio a Sandra Gordillo, que está en Yachay, de Wilfrido Moreira desde la Carceta Sin Par. Miguel Lara dice la mayoría de los policías tienen tatuajes. Sí. Dice Miguel Lara. Jorge Iglesias desde el sur de Guayaquil, entre otros. Oiga, aporte de $10 de nuestra panísima del alma, casi que hermana Pati Guarnizo. Qué linda, qué linda. Gracias, Pati. Oiga, esto de los tatuajes va a ser un tema absolutamente polémico. Sí, va a ser polémico. Sí, obvio, porque es un tema mucho de apreciación personal, muy moralista, tiene una connotación muy moralista y también, y que es respetable, ojo. Claro. Es súper respetable. Yo ya me imagino que si es que la policía ha decidido pues que
nadie con tatuajes puede estar en su fila. Harán después una tabla de umbrales de tatuajes, pues, ¿no? O sea, si tienes un tatuaje que es tantos centímetros, sí puedes. Perro, gato, si es un poco más grande, no puedes. Si eres animalista y te tatúas Voy a animales, poner, estás fregado. Sí. Ejemplo, hay alguien que tiene una firma como tatuaje. Eso es un impedimento para ser parte de la policía. Es bien complejo, el tema no es tan fácil. Pero ese es es un planteamiento de la sociedad, o sea, un debate que se ha abierto, o es una idea que la policía o alguien ha... A ver, ayer, no, ¿usted se acuerda dónde hicieron esa declaración, estimado Omar? No realmente, ya la voy a buscar. Ya, búsquela para que no crean que estoy inventando eso. Bueno, 6 de la mañana con 23 minutos. Vamos con información. Lo primero que les quiero decir es que María Sonsoles García León, ministra de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, fue delegada por el presidente de la República para que presida el directorio de la empresa nacional minera ENAMI, EP. Esa es la primera información. Luego, Carolina Orozco, la presidenta del directorio de la Cámara de Minería en Radio Atalaya, se ha referido a la iniciativa sobre minería del presidente de la República. Carolina Orozco dijo: agradecemos, aplaudimos y apoyamos la iniciativa del gobierno del presidente Daniel Noboa de combatir la minería ilegal, que es parte del crimen organizado, pero creemos que hay que revisar la tercera pregunta para la consulta popular. Nuestra normativa legal vigente, como la Ley de Minería, el Código Orgánico de Ambiente y otras, ya establecen artículos que dan las facultades al Estado para quitar esas concesiones. Ya hay herramientas suficientes para que esas concesiones se puedan retirar. Aumentemos el control que el gobierno pueda tener que el gobierno pueda tener las herramientas, tanto en recursos económicos y humanos, para tener un control más eficiente, así como combatir la corrupción, para que lo que ya está en la norma pueda dar buenos resultados. O sea, el resumen es que ya existen, ¿no?, normativa legal para que se pueda aplicar. Yo estoy de acuerdo en la parte que dice aumentemos el control. Claro. Porque no importa cuántas leyes tú crees, si no hay control para ver la consistencia, no pasa nada. Oiga, bueno, esto de los tatuajes es algo que al parecer está siendo parte de un proyecto de la policía, que no sabemos pues si se va a concretar. Pero en todo caso, veamos qué opina la gente. Esto se refiere a un post de una conocida periodista que subió ayer. Dijo: uno de los nuevos requisitos para aspirantes a Policía Nacional: no pueden tener tatuajes. Las autoridades aseguran que quieren un personal sin vínculos con las bandas criminales. Y los que ya tienen, no pueden ser policías. No, pues que ya hay policías activos que tienen por tatuajes. eso pregunto. Claro, bueno, ahora hay que ver si esto efectivamente se concreta, ¿no? Bueno, pero va a ser súper polémico, súper polémico. Muy bien. Ay, pero sí. Está buenísimo. Pero está bacán. Una obra de arte. Ese está muy bacán, ese tatuaje que está de foto. Si fuera Messi o Ronaldo, así no importa que tengan tatuaje. Claro, exacto. No nos vayamos tan lejos. Para los barcelonistas, el Quito Díaz también tiene todo rayado, piernas y brazos. Y Alves, ¿no? ¿Cuántos tenía? Bueno, Jorge Rodríguez es el nuevo secretario de Comunicación de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué le hace gracia a usted? No, el periodista Jorge Rodríguez, quien hasta la semana pasada fue concejal de Guayaquil, es desde el lunes 15 de enero el nuevo secretario de Comunicación de la Asamblea Nacional. Secretario, sí, de concejal. Pero ese es el término, secretario de Comunicación. O director de comunicación. Director, porque el secretario de Comunicación el señor Isurieta. Pero bueno, claro, desde hoy estoy acá, director. Le dijo el ex edil a ecuavisa.com. Rodríguez laboró en el municipio del Puerto Principal desde 2017. Fue vocero del Cabildo durante los 2 últimos años en la administración de Jaime Nebot. Luego en las elecciones de 2019 fue escogido como concejal, lo auspició el Partido Social Cristiano. En 2023 fue reelecto. Oiga. Bueno, la abogada Ana María Jaramillo Carrión dice: ¿será que las mujeres que se han tatuado las cejas pueden ser policías? No, sí, bueno, pero igual se reía. Por eso me reí. Queda la duda, ¿no? Bueno, el Contralor... Hagan sus aportes y mediante sus aportes comenten ese tema, porque veo que están comentando bastante. Es súper polémico el tema. El Contralor General del Estado, Mauricio Torres Maldonado, fue elegido para presidir el Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social para el año 2024. Y luego tenemos la agenda. Hubo un pedido por parte de una consejera de Participación Ciudadana, creo que la propia señora Bonifaz,
que solicitó que quien encabece esta función tiene que haber paridad de género. Porque dicen que solamente son hombres y hombres los que han estado en la cabeza del frente de transparencia, de este tipo de la función de transparencia. Bueno, agenda parlamentaria para hoy, señores. Sí, la sesión 888 del Pleno de la Asamblea va a dar a conocer respecto del informe no vinculante de la objeción parcial al proyecto de ley orgánica para la igualdad salarial entre mujeres y hombres. Y también va a haber un informe para primer debate del proyecto de ley de armas, municiones, explosivos y accesorios. Eso a las 10 de la mañana. En la Comisión de Biodiversidad se va a dar a conocer y aprobar el informe no vinculante a la objeción parcial por inconstitucionalidad y objeción parcial por inconveniencia del proyecto de ley de la reforma orgánica, la ley orgánica para la planificación integral de la circunscripción territorial amazónica. Ya, gracias. Diosito. Bueno. Oiga, no, una precisión nada más. A mí me sigue llamando la atención el cargo del señor Rodríguez. Es secretario de Comunicación de la Asamblea. Roberto Isurieta es secretario de Comunicación del Gobierno. Ahí el tema. Pero yo no sabía que existía ese cargo como ese de la Asamblea. Yo juraba que era director de Comunicación. Yo también juraba eso. Pero bueno. Bueno. Más rimbombante el nombre. Más allá del cargo del sueldo también. Asamblea Nacional informa: salud, educación, seguridad y generación de empleo y productividad son los ejes a trabajarse en la Agenda 2023-2025. ¿Sabe por qué? Porque se han puesto de acuerdo en la Asamblea con el presidente Henry Kronfle, los jefes de las bancadas, para elegir 100 proyectos, porque había más de 600. Han elegido 100. ¿Cuántos alcanzarán a tratar? Dios averigua menos y perdona. Vamos a continuar con el comunicado. Si están más eficientes, hay que decirlo. ¿Qué? Si están más eficientes. Sí. Sigamos. La Asamblea informa que ayer el presidente de la República, Daniel Noboa, remitió el proyecto de ley orgánica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública, del que hablaremos más adelante. Ahora vamos a los diferentes pronunciamientos de los movimientos y partidos políticos. Lo que dice Construye: reconocemos las decisiones del presidente que constan en nuestro plan de gobierno. Militarización de puertos. Este tema fue uno de los ejes de la campaña de Fernando Villavicencio y los legisladores de Construye. Se trata de una importante decisión para actuar sobre uno de los factores de disputa de los carteles. Esta medida deberá complementarse con reformas estructurales sobre el control. Habla de extinción de dominio. Punto de orden. Como si estuviéramos en la Asamblea. Ya fue desmentido eso por las Fuerzas Armadas, por si acaso. Que eso no, el gobierno ya dijo que no ha dispuesto la militarización de los puertos. Ayer lo leí. Salvo que eso también fue algo que lo dijo el señor Noboa en campaña. En la noche o en la madrugada haya cambiado, pero las Fuerzas Armadas dicen que no tienen ninguna instrucción al respecto todavía. Continúa. Pero es parte de la propuesta de campaña del presidente Noboa, militarizar los puertos. Extinción de dominio. Coincidimos plenamente con el concepto. Atacar las economías criminales es la mejor manera de luchar contra el crimen organizado. Respaldamos los controles antilavado para bancos, pero exigimos se incluya a las entidades de la economía popular y solidaria, que algunas se han convertido en motor de una serie de irregularidades. Participaremos activamente con propuestas en los debates vinculados a esta iniciativa. ¿Sabe que yo creo que dejemos a un lado las noticias y analicemos el debate que se ha armado en el muro de los tatuajes? Está mucho más interesante que todas esas noticias. Pero largo. Por ejemplo, ya Jorge Armijos hace una aclaración y dice: no es que he dicho que es un delito, sino que estoy preguntando si es un delito. Entonces ponga el signo de interrogación. Le faltó los signos de interrogación. Hagan sus aportes y van a debatir con vehemencia, por favor. Ya, por acá dice: se ve feo una persona con tatuaje y peor una mujer. Dice Manuel Rivas y Catalina Serna. Respetable. Dice María Victoria Caranqui, dice: a mí personalmente los tatuajes se me ven bien. Oiga, no soy de los lobos una solución. No soy de los lobos Misú. Van a tener que ponerse así los policías, pues. Eso es una llama. Para que no lo confundan. Bueno. Jorge Bayona dice que en las Fuerzas Armadas el tatuaje es causal para ser eliminado. ¿Así? Desconocía eso. Luis Cadena dice, dependería de qué tipos de tatuajes se tengan. En Nueva York hay policías con tatuajes, pero relativos a familias o frases significativas. Y Teresa García dice: en Venezuela, para ingresar a la policía no puedes tener tatuajes. ¿Qué pasa si tienes el nombre de tu ex? También están preguntando. Claro.
Sí, ay, por acá digo caramba. que nadie te pone el nombre. Después se lo quieren borrar, es otra cosa. Que Pero después le sí estás se buscando pone. cambiar la letra, que es otra cosa. Sí, sí. Luis Oiga. Yuxi dice, los tatuajes están prohibidos en el 98. Yo ¿En me presenté dónde? en aquel tiempo y no me dejaron ingresar porque yo llevaba insignias de mi nombre y el de mi mujer, dice. Para ¿Ah, él, sí? ¿En en la el policía? 98, sí. También, en cambio, Luca Morales ya dice, Dios prohíbe en su palabra que te hagas marcas en la piel. Sasi Barcelona dice, no quieren elementos que lleven tatuajes, pero permiten en las filas violadores, femicidas, extorsionadores y colaboradores para el narcotráfico. Bueno, acá dice una ex alcaldesa, tiene muchos tatuajes, la van a allanar. Ah, y tiene unos de animales, ¿ah? Claro. Está En también- el caso de Noris, olvídese, la carrera militar de ella está Estoy frustrada. fregada, yo Policial, estoy perdida todo ahí. totalmente Dice, no puede. Esa idea de los tatuajes quebranta el principio constitucional de igualdad y no discriminación, dice Luis Antonio Cuenca Medina. Sasi Barcelona dice, no me gustan los tatuajes, no los llevo, pero me parece tan... No los llevo porque me parecen tan superficiales y le parece superficial que les molesten los tatuajes y permitan otro tipo de pillerías. A los animales se los tatúa para señalarlos propiedad de alguien, dice Cumandá Pilco. No. Yo soy es propiedad que, mía. A ver, perdón, una corrección. Me imagino que se refiere cuando en el campo a veces marcan. A mí me Claro, parece obvio, a las terrible, vacas. A las vacas o a los caballos. Sí, pero a mí me parece esa costumbre terrible. Pero bueno, que la siguen usando en algunas partes. Pero eso no es tatuaje, sino más bien para marcar la propiedad, ¿no? Alex Zambrano dice, ¿de qué banda es usted, Nori, según la policía? Ella es de la banda borracha. Yo soy de los Kikirimiao. Sí se acuerda esa canción, lo que pasa es que la banda está borracha, ¿se acuerda? No era de mi Sí, época. sí, es de la banda. ¿De verdad? Yo la Se lo estoy salvando a usted y usted me tira el raje. Norma Macías dice, no Oiga, pero todos los están que se tatuados ríen y son me siguen ponchando a delincuentes. mí y yo no estoy hablando. Norma Macías, no todos los tatuados son delincuentes y no todos los delincuentes están Es tatuados. verdad es. Bueno, eso es verdad, porque yo conozco harto delincuente que usa saco y corbata. Uy, Te lo prometo. fuerte estuvo, tiene toda la razón, A ver, para mí los tatuajes son horribles ver a hombres y mujeres, dice Soy la Rosa Galarza. Antes solo se tatuaban a los delincuentes. Pregúnteles a Irala cómo era en nuestra época. En nuestra época no había tatuajes. No existía. Y eran mal vistos. O sea, existían, pero eran mal vistos y tenían otra... La verdad es que casi nadie se tatuaba. Estaban como segmentados a eso grupos es una nueva específicos. moda. ¿Y sabe cómo empezó la moda en la época de Woodstock y cosas a partir de allí comenzó la onda de los tatuajes, ¿no? A partir de ahí es que comenzó la onda de los tatuajes, poco a poco. Mire lo que dice Beto Solís. El asunto de los tatuajes se ha vuelto una cultura que cada día gana terreno. Antes era estigmatizado, ahora es más folclórico, estético y artístico. Sin embargo, sus orígenes eran una práctica pagana. Ujú. Oiga, qué bárbaro el tema de los tatuajes, cómo genera atención, ¿no? Es que ¿sabe qué pasa? Si usted se pone a pensar, créame que en las familias, en muchas familias ya, hay alguien tatuado. Aunque sea un tatuaje chiquito, pero hay alguien que se tatúa. Sí, Rodrigo Ponce dice, diferentes culturas a lo largo de la historia y la humanidad han utilizado el tatuaje como parte de su identidad. No define el carácter ético de una persona. Pues yo le cuento que mi mamá detesta los tatuajes. Ya. Me lo imaginaba. O sea, pero los detesta con vehemencia y le ha costado cambiar esa idea Bueno, que las generaciones antiguas Y viéndola a anteriores usted, lo ¿qué decían. le queda? Y es un conflicto para ella, Claro. de hecho. Y no es que le gustan, me ve con tolerancia, que es distinto. Sí, y exacto. Pero no es si ella pudiera cambiar algo, fuera que yo tenga tatuajes, le molesta. Y sí, al inicio era muy confrontativo el tema entre las dos, porque ella sí era de esta idea tajante que hay una frase muy discriminatoria y ofensiva que usaban nuestros abuelos para atrás, empezando con mi mamá para atrás, que te estigmatizaba y te decía, los tatuajes lo tienen esta serie de personas y nadie más. Entonces, si lo tienes, eres parte de. Ya sé lo que iba a decir usted. Exacto. Y si es un conflicto, que creo que, como dice Jimmy, con el pasar del tiempo, como ya alguien, en todas las familias hay alguien que lo tiene, ha obligado a que se conciba de una manera diferente. Porque el llevar tatuajes o el tener un título o el
practicar algún deporte o tener algún reconocimiento específico no condiciona la calidad de ser humano que eres. No te asegura nada. Ni te hace más ni te hace menos. Exacto, no te asegura consejo nada. para la policía. Dejen estas adefesios de consulta y vayan al polígrafo. Yo creo que ese es más efectivo, ¿no? ¿Sí? Si quieren verdaderamente filtrar, vayan al polígrafo, vuelvan a las pruebas de confianza, analicen ingresos y egresos de los miembros de la policía. Eso creo que es un poco más efectivo que estar viendo, tú tienes tatuaje. Menos a discreción, ¿no? Eso creo que es un poquito más efectivo. ¿De qué depende que haya de verdad la prueba del polígrafo? O sea, ¿de qué depende que eso exista como...? Lo que pasa es que ahora se ha comprobado que la prueba del polígrafo no es precisa. Ya hay gente que se prepara y que puede burlar una prueba de polígrafo. Ya dejó de ser como era considerado hace años, pues no, indudable, indiscutible. Claro. Así que ya no lo es. Sí, pero pero es un más filtro, efectivo que decir, tú tienes tatuaje. Claro, pero es un filtro mucho más efectivo, exacto. Por un tatuaje no puedes definir a una persona, ¿no? Pero, en fin, es un tema complejo y hay que respetar que este es un tema de debate. Bueno, vámonos al corte. Qué bonito esto de los tatuajes. Yo creo que la pregunta tiene hartísimas respuestas a tu comentario. Vamos a regresar después de un momento, 6:38. El gran secreto del pan. 4, el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4, harina es la Super 4, es la que te rinde más. 4, el secreto es Super 4, harina de calidad. Solo los buenos panaderos saben que harina Super 4 es la número 1 en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. Estas son las 5 noticias que nos conectan contigo. Los clientes de Santa Elena cuentan con un nuevo sistema comercial. Instalamos reguladores de voltaje en los cantones Huaquillas, Piñas, Zaruma, Portobelo y Atahualpa, en la provincia del Oro. Los clientes de Playas pueden realizar sus trámites en las agencias de su cantón o en Guayaquil. Ampliamos el parque automotor con 70 nuevos vehículos. En el Cantón San Vicente, provincia de Manabí, entregamos obras en 11 comunidades rurales. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Estas son las noticias que nos conectan contigo. Los clientes de Playas pueden realizar sus trámites en las agencias de su cantón o en Guayaquil. Además, en su factura tendrán un código cuenta contrato que le va a servir para realizar trámites y pagos. Obras de inversión para construir el nuevo Ecuador. ¿Sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto es harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad. Harina Super 4, el secreto para un buen pan. Para ventas y distribución, llame al 0999-486-977. Harina Super 4, la harina de Diego Martín y de José Tapit. Oiga, la sigilosa llegó. Es tan sigilosamente que ni cuenta me di. Oiga, una pasada rápida. Ecuarunari está en contra del incremento del IVA al 15% porque dice que golpea el bolsillo de la mayoría. La Cámara de Comercio de Guayaquil, vamos pasando rapidito nomás para hacer un barrido, como se dice, señala que aumentar el IVA golpea la economía y exhorta al gobierno por alternativas como focalización de subsidios. Vamos a ver qué dicen si focalizan los subsidios, porque seguramente saldrán a decir que esa tampoco era la solución. Ojo, cuidado. Subsidios a los combustibles, combate a la defraudación, entre otras. El Congope dice que el IVA no es la mejor opción porque resulta que el aumento del IVA aparentemente
no había espacio para los consejos provinciales y los cantonales, pero sí hay un tramo de la recaudación que va a ser destinado a los GATS. Bueno, el Consejo de la Judicatura nombró 7 jueces permanentes especializados en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Rapidísimo, ahora son procesos, vea, rapidísimos, ya están nombrados. Ratificamos esto que informamos, que el alcalde de Muisne informó que el asalto a piratas del mar continúa, 27 pescadores asaltados, 15 de ellos desaparecidos. La tasa de homicidios de menores en el Ecuador, que ha aumentado nada menos que un 640%. ¿Saben cuál es la fuente? UNICEF. Y estas dos cosas, sí, la verdad es que doloroso por el turismo. El alcalde de Guaranda, Inti y Yumbay, ¿qué es lo que informó Omar? Informamos a la ciudadanía que debido a la actual situación que atraviesa el país, el carnaval de Guaranda queda suspendido. Vea. Priorizamos la seguridad y el bienestar de todos. Oigan, literal, Fuerte, estamos ¿eh? viviendo Falta otra, una segunda falta otra, Nori. Esta pandemia. es la que le teníamos para que usted la lea. La fiesta de Ambato. La alcaldesa de Ambato, Diana Caiza, despejó todas dudas e hizo el anuncio ayer. La fiesta de la fruta y las flores se posterga. realizará después que termine el estado de excepción. Efectivamente. Nos hemos preparado para la fiesta, pero nos acogemos al decreto presidencial para hacerle frente a la crisis de seguridad que se encuentra en el país. Nos unimos y acogemos a las disposiciones. ¿Cuándo es carnaval? El 12 de febrero, 12 y Bueno, 13. se Es ya posterga. mismo. Pero A igual ver. estaremos en estado de excepción para esa época, ¿no? Sí, pero habían hablado que iba a se haber iba una excepcionalidad para esos por el tema días. Para toque de ciertos queda, ¿no? eventos Sí, por lo- iba... Y ciudades, Sí, sería. sí. Pero Jimmy y Omar, si ustedes se dan cuenta, ya viéndolo en una perspectiva real, estamos viviendo otra pandemia, con todo lo que significa, las restricciones, suspensiones de eventos Oiga, no hay nadie masivos. en la calle. No hay nada. No hay nadie. 6:30 de la tarde, 7 de la noche. Muerto. Nada. Bueno, vamos a continuar el primer video. Nicolás Maduro le dijo al presidente Daniel Noboa que aplique la seguridad penitenciaria de Venezuela para retomar la calma en las cárceles. Que no se reproduzcan los pranes ni los pranatos en ninguna cárcel, ministra. Usted me lo garantiza. Ministra de Servicios Penitenciarios. Ministro Ceballos y Chazo. Ustedes me garantizan, me revisan todas las cárceles, me las ponen bajo régimen absoluta y se acabó el pranato en las cárceles del país. Se acabó Tocuyito, se acabó Tocorón y avanzamos hacia un sistema penitenciario garantizado y seguro. Presidente Noboa, si quiere tener un sistema de seguridad y un sistema penitenciario, búsquenos a nosotros, no busque al Comando Sur. El Comando Sur lo que va a hacer es intervencionismo, colonialismo. Y ahora somos mal ejemplo en todos lados. En todos lados. Bueno, Diego Pozo, abogado de los guías penitenciarios del Ecuador, aseguró en La Posta que sus defendidos no cuentan con las herramientas necesarias para cumplir con su trabajo. Mire, hay una institución en el Ecuador que está a cargo de la vigilancia y la coordinación de los centros de rehabilitación social. Se supone. Las personas privadas de libertad y sus servidores, sus funcionarios, que son los servidores de Cuerpo y Vigilancia y Seguridad Penitenciaria, los que estuvieron secuestrados. Lamentablemente, existe un abandono institucional por varios años, donde vemos las consecuencias y la indignación de cada uno de los servidores penitenciarios es que no fueron capacitados, se les quitaron las armas. Esto es lamentable. Hasta el año 2021 tenían armas y en el año 2021 se establece que el SNAI entregó al Comando Conjunto todo el poco armamento que tenían. Ahora, en la actualidad, ni siquiera los grupos de traslado, los grupos especializados de traslado de las cárceles hacia las diligencias judiciales respectivas tienen armamento. No tienen cascos, radios Motorolas, no tienen chalecos, posiblemente las placas balísticas están caducadas. Entonces la falta de atención ha generado esto. Y es lamentable que ahora se estigmatice a los servidores penitenciarios sin darse cuenta el fondo del asunto. Hablemos de la auditoría del sistema carcelario. El gobierno ha comenzado a librar una batalla contra el crimen organizado, cuyos integrantes son considerados hoy terroristas ante la ley, los integrantes de estas bandas.
Es una lucha que sabemos cuándo comenzó, pero no cuándo acabará. Por eso, en el camino, es urgente hacer algunas gestiones. Una de ellas, y quizá la más importante, es la auditoría del sistema carcelario. ¿Cuántas cárceles del país cuentan con escáneres para detección de metales? ¿Hay personal preparado para detección de drogas? ¿Los guías penitenciarios son suficientes y están equipados para trabajar con todos los PPLs? ¿Se ha revisado la idoneidad de los proveedores del catering de las cárceles señalados como probables responsables del ingreso de armas y estupefacientes? ¿En cuántas cárceles hay programas de rehabilitación de presos? El país necesita saber en qué condiciones ha recibido este gobierno el sistema carcelario. Necesita saber si va a seguir funcionando el SNAI como una especie de isla independiente que no le rinde cuentas a nadie. Necesita conocer dónde se van a alojar, por ejemplo, hoy los más de 1.500 detenidos en los operativos. Quizá sea incluso necesario el traslado de fiscales en comisión de servicios para poder atender en las plazas donde se registre el mayor número de capturas para legalizar esas detenciones y no queden libres. En esta guerra no se puede dar ventajas y ya hay que comenzar a pensar en planes sociales para que los jóvenes se proyecten en actividades sanas y productivas, lejos de la tentación del negocio del microtráfico. Y qué importante es comentar esto porque sí se dieron cuenta, ¿no? ¿Cuántos casos ya han sido, han podido ser atendidos por los fiscales? ¿Sabe cuántos fiscales se necesitan para esto? Hay como 1.500 detenidos. ¿De dónde van a sacar tanto? Seguramente tienen que trasladar a las ciudades donde hay el mayor número de detenidos fiscales en comisión de servicios de otras plazas, porque no se van a dar abasto. Hay que preguntarse, ¿el gobierno haría bien en decir cómo recibe las cárceles? ¿Cuántas tienen escáner? ¿Cuántas no tienen nada? Oiga, hasta lo que me acuerdo, la cárcel de la penitenciaría litoral ni siquiera tenía iluminación en el área de los patios, yo que sé cómo se llaman los alrededores. Hasta ¿se acuerda que hablábamos hace tiempo en Teleradio cuando estábamos allí de que se habían quemado los focos y todavía no se los habían cambiado? Pero si La Roca tenía problemas de seguridad siendo la cárcel de máxima seguridad, yo creo que, Jimmy, transparentar la gestión y la situación en la que está. Una auditoría. Exacto. Para saber cómo se han recibido las cárceles. En qué situación están y también qué implica y cuánto cuesta ponerlas al nivel que se requiere, porque todo pasa por dinero. No se olvide que esto que estoy diciendo también es muy importante. Dos cosas muy importantes. Primero, el suficiente número de fiscales para evacuar todos los casos de los detenidos, porque si no nos encontraremos con que después de una semana de los 1.500 ya hay 800 en la calle. Mucho ojo con eso, porque los fiscales no son, caramba, si hay 5 o 6 fiscales no se van a dar abasto. Tiene que ver qué hace en ese sentido la fiscalía. Y luego lo complementario es el tema de estos planes ya de rehabilitación que tienen que darse. Aunque nos digan románticos y no sé qué, no. Esto no es romanticismo, es parte de la solución. La solución no es solamente detener, aprender, calificarlos de terroristas, meterlos presos, eso no es todo. Tiene que haber un proceso posterior, por no decir paralelo, de rehabilitación. Me parece que es un todo, ¿no? Es un todo. Bueno, seguimos, muchachos. Hablemos del seguro, ¿le parece bien o no le parece bien? El doctor Eduardo Peña, presidente del directorio del IES, dice que el IVA es la forma más rápida de recaudar dinero, al referirse al conflicto económico, y pide a los ecuatorianos que apoyemos esta medida. Hay que darle el crédito a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, al presidente de la República, a la ministra Palencia, porque se han fajado esta crisis y hoy tienen las cárceles bajo control. Y hoy, un poco yendo a lo que dice Carlos, nos propone, señores, esta pelea que tienen estos triunfadores, que son la policía, las Fuerzas Armadas, que se han destacado en el manejo de la crisis, necesitan recursos,
necesitan pertrechos y tenemos que pagar la planilla. Y para eso hay que irnos a un ajuste en el IVA. Entonces, siendo que la población mayoritariamente respalda al presidente Noboa en sus acciones, hoy el presidente lo que dice es, señores, pero esto tiene un costo y tenemos que pasar el sombrero. Y el sombrero se llama IVA 3 puntos. Entonces, me parece un poco un despropósito que grupos políticos que tienen aparentemente intenciones ya de otra índole digan, sí, pero el IVA no lo tocamos. Porque el IVA es la manera más rápida de recoger dinero para usarlos, obviamente, en esta guerra que tenemos. Y temporalmente, además, debería ser. Bueno, pues, ok, que sea temporalmente. Si lo subimos es 1.300 millones de dólares anuales que recaudarían esos 3 puntos de IVA. Y con una salvedad. Pensaría que un poco más. Me dijo Alberto Acosta que 600 por cada punto. Más o menos 1.800 pues serán 1.800. a 2.000. El dato que nosotros tenemos es 1.306, pero asumamos que es entre 1.300 y 1.800. Ojalá, porque al fin del día IVA le cobras a todo, pero no le cobras IVA ni a la leche, ni a los huevos, ni a la carne, ni al pollo, ni a las áreas como salud, ni educación, ni servicios básicos como agua, luz, teléfono. Es decir, IVA está pensado en artículos, exceptuando a estos, que le van a generar al Estado un ingreso que le permita continuar con la guerra. Porque nosotros no podemos pretender que esta gente que está arriesgando su vida todos los días para cuidarnos no tenga su sueldo al día, pues. Ya les cuento un datito que me pasaron del IES, ya mismo, aguántense nomás. Los afiliados no tendrán ningún problema este año, dice el doctor Peña, pero se requiere un cambio estructural en la seguridad social. Hoy tú le puedes asegurar a los jubilados y a los afiliados que no van a tener ningún tipo de problema durante el año 2024. No van a tener ningún tipo de problema durante el 2024. A ver, Pocho, pero ni el 2024, ni posiblemente el 2025 y quizás el 2026. Pero nosotros debemos hacerle cambios estructurales a la seguridad social hoy. Porque si no, en el 2027 o en el 2028 sí vamos a tener problemas. ¿Por qué tenemos problemas en el tema de la jubilación? Bueno, hay diferentes razones. La seguridad social fue diseñada hace 93 años. El promedio de vida en esa época era 70, 71 años. Hoy el promedio de vida es entre 81 y 84. Entonces, si tú te jubilabas a los 65 años, yo a principios del siglo XX te pagaba 5 o 6 años de jubilación. Hoy te pago 14 años de jubilación. Claro. No solamente 14 años de jubilación, sino que 14 años en donde muchos de los jubilados son enfermos crónicos, es decir, son hipertensos, diabéticos, que tienen un costo mucho más alto durante 14 años que los 5 o 6 años que tuvieron los predecesores, los jubilados que se jubilaron pues, en el siglo XX. Siglo XXI hay que cambiar dramáticamente las reglas, hay que cambiar el monto de jubilación, hay que liberarnos de ciertas distorsiones que tienen los montos de jubilación. Esto requiere una reforma que tiene que ir a la Asamblea Nacional. Mi compromiso es, antes de irme, tener presentada y explicada la reforma. Eduardo, tienes que venir al programa. Ya me dejaste con algunas preocupaciones. Van a cambiar algunas distorsiones, o sea, que le van a bajar el ingreso, el salario, yo no sé cómo llamarle, la pensión a los jubilados. De una vez vayan diciendo con tiempo para saber qué mismo tienen planificado o cuáles son los cambios estructurales que requiere el IES. Así que ya le pedimos a la China que coordine una entrevista con Eduardo para que podamos conversar a fondo ese tema. Y la información que les quería dar es que ya el doctor Leonardo Viteri no es el director nacional de salud que había sido anunciado previamente. Ya no está, no aceptó posesionarse, de modo que él continúa pues, con su trabajo de siempre habitual en su hospital en no trabaja entonces en el IES, ¿no? ¿Cómo? O trabaja en el IES, porque recuerda que Germán Lynch también estuvo también. 48, 72 horas, ¿no? A un director de Guayas, si no me equivoco, que no es lo mismo que director nacional, si no estoy mal. Creo que es otro cargo. Sí, es otro cargo. Todavía no tienen director nacional y seguramente ese nombre se va a conocer hoy día. Bueno, son las 6:56 minutos. Ana Galarza, asambleísta de Construye, dice: primero se perdona deudas con el SRI a la gente que más tiene en el país. Y ahora se dice que necesitan que todos los ecuatorianos paguen más impuestos. Eso no tiene sentido. El presidente ha enviado ya un proyecto de carácter económico urgente a la Asamblea Nacional que plantea subir el IVA del 12% al 15%. Dice que necesita recursos para dotar
a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, de todo lo necesario para esta guerra interna que se está enfrentando en contra de los grupos de delincuencia organizada. Y nosotros entendemos esa realidad, sabemos que el Estado ecuatoriano está quebrado, pero también a mí me llama profundamente la atención que en el mes de diciembre, cuando el presidente de la República sabía que el Estado ecuatoriano estaba quebrado, mandó un proyecto económico urgente perdonando miles de millones de dólares de deudas con el SRI a los más ricos del Ecuador. Primero perdona deudas con el SRI a la gente que más tiene en este país y ahora dice que necesita que todos los ecuatorianos paguen más impuestos. Entonces no tiene sentido. Muy bien, vamos a continuar. El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea el nuevo proyecto de ley económica para recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. Es la cuarta iniciativa legal que impulsa el Ejecutivo. La propuesta reforma 7 leyes. La tarde de este lunes informó por parte del Ejecutivo el envío del cuarto proyecto de urgencia económica a la Asamblea Nacional para su tratamiento. Se trata de la Ley Orgánica de Recuperación de Activos de Origen Ilícito y Transparencia en la Contratación Pública. La motivación detrás del proyecto de ley estaría relacionada con la extinción de los bienes económicos asociados a la criminalidad y la optimización de procesos de contratación pública en casos emergentes, como la actual crisis de seguridad por la que atraviesa el país. Principalmente, la normativa propone reformar 3 cuerpos legales: la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En el primer caso, en relación a la extinción de dominio, se propone reformar varios artículos, entre ellos el artículo 3, donde se redefine a la extinción de dominio como la declaración de titularidad a favor del Estado mediante sentencia de autoridad judicial cuando no se ha justificado el origen lícito de los activos referidos en el presente proyecto. En cambio, en el campo de la contratación se propone incluir en la norma que la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE integre en sus reportes evaluaciones de los contratistas del Estado. Además, dispone el sistema de contratación pública entregar toda la información sobre las adjudicaciones de los contratos realizados a través del Sistema Nacional de Contratación por medio de parámetros establecidos por la propia UAFE y de manera mensual. Otra de las especificaciones es que cualquier conducta ilícita identificada por la Unidad de Análisis Financiero sea puesta en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Estas medidas con el propósito de transparentar la participación de proveedores en los procesos de contratación. Tras la notificación de la presente propuesta legislativa, la Asamblea Nacional cuenta con 30 días para su análisis y tratamiento debido a su urgencia en materia económica. Informó Edwin Benalcázar. Muy bien, es un tema que será seguramente materia de gran debate. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con la licenciada Giselle Garzón. Ella es asambleísta de Pichincha. Vamos a ver qué es lo que propone la Revolución Ciudadana como alternativa, si acaso efectivamente ya las han analizado, ya las han aprobado, con el tema del 15% del IVA que ha planteado el gobierno nacional. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Estas son las 5 noticias que nos conectan contigo. Los clientes de Santa Elena cuentan con un nuevo sistema comercial. Instalamos reguladores de voltaje en los cantones Huaquillas, Piñas, Zaruma, Portobelo y Atahualpa, en la provincia del Oro. Los clientes de playas pueden realizar sus trámites en las agencias de su cantón o en Guayaquil. Ampliamos el parque automotor con 70 nuevos vehículos. En el Cantón San Vicente, provincia de Manabí, entregamos obras en 11 comunidades rurales. 4, Harines la Super 4, el gran secreto del pan. 4, el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4, Harines la Super 4, es la que te rinde más. 4, el secreto es Super 4, harina de calidad. Solo los buenos panaderos saben que Harina Super 4 es la número 1 en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4.
Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. Estas son las noticias que nos conectan contigo. Ampliamos el parque automotor con 70 nuevos vehículos entre camionetas y carros canastas. Obras e inversión para construir el nuevo Ecuador. El municipio de Guayaquil otorga beneficios del 10% de descuento para quienes paguen el impuesto predial hasta el 15 de enero. Se lo puede realizar de manera virtual y presencial. Sus impuestos son obras. Muy bien, son las 7 de la mañana con 3 minutos. No está todavía nuestra entrevistada, China. ¿Ya está? Bueno, el saludo, avísenme para el anuncio correspondiente. El saludo para la licenciada Gisela Garzón, asambleísta de la provincia de Pichincha por la Revolución Ciudadana, quien hemos invitado hoy a un café con JJ cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos. Luego seguimos con el debate de los tatuajes, amigos. Están inquietísimos con ese tema en nuestras redes. A ver, dividamos pantalla, por favor, para comenzar la entrevista. A propósito, ya informaremos pues, que el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, ha ajustado la propuesta del incremento al 15%, pues por los déficits, por el déficit que está arrastrando el Estado en recursos, en atrasos a los GATS, por ejemplo. ¿Cómo está usted, asambleísta? ¿Me está escuchando? Hola, sí, justamente revisaba algo en las redes sociales a propósito de lo que hacía mención. Jimmy, gracias por el espacio, un saludo a la audiencia. Y en medio de esta situación compleja que vivimos como país, el deseo que este sea un mejor año en nuestros contextos familiares, en nuestros círculos más cercanos, que son quizás los que nos permiten sostenernos anímicamente, en fin, en estos momentos tan complicados. Gracias por el espacio, insisto, y un abrazo a ustedes también. Gracias, asambleísta. A ver, ya hay un planteamiento claro, que es el 15% del IVA. El ministro Vega ha dicho que esta propuesta en realidad no debería tener límites porque el déficit es grande y aparte de los gastos de esta guerra interna, parece ser que se proyecta recaudar recursos, por ejemplo, para cubrir otros huecos como las deudas con los GATS, etc. Hay partidos, no sé si voces nada más, pero hay algunos partidos que ya se están pronunciando porque podrían aprobarlo con un par de condiciones. Una de ellas, por ejemplo, que tenga temporalidad y otra, que se agreguen propuestas alternativas. Me pregunto si la RC5 ya ha analizado el proyecto. Lo hemos hecho. Hoy tendremos además una rueda de prensa a las 10 de la mañana con nuestro compañero Blasco Luna, que es el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, para plantear algunos escenarios adicionales de cara a esta análisis de ley, porque no solo que no estamos de acuerdo con el incremento como se ha planteado, sino que además, en efecto, se deben tener mejores decisiones y sostenerlas a largo plazo. Y eso significa que los que siempre han cargado el peso de la crisis, en esta ocasión no lo hagan. Hay la posibilidad, por supuesto, de otras herramientas y alternativas. ¿Cuáles? El incremento hasta al 5% del impuesto a las salida de divisas. ¿Cuáles? La carga impositiva que en nuestro gobierno le otorgamos a las telefónicas, por ejemplo. Porque esa es una de las, digamos, de los negocios o de las cuestiones que utilizando las capacidades del Estado, desde el acceso al espacio público, en fin, pueden y siempre están no solo teniendo más clientes, sino además avanzando porque la tecnología no se detiene. ¿Cuál otra alternativa? Una carga a la banca. La banca no ha perdido nunca, para nada. En la pandemia, de hecho, fue quizás en el tiempo en el que menos perdió, porque el país se paralizó, la economía se paralizó, no podíamos costear las deudas, la forma de pagarlas mensualmente, y entonces fue el cliente el que cargó el refinanciamiento, el interés de mora, el interés de la deuda y el capital. ¿Qué más planteamos? Que sean los que más tienen, los que más paguen, pues. Y no es una cuestión ni siquiera de, estos socialistas lo que se inventan, no. Es lo que ha pasado en países que ya están desarrollados y que han podido de alguna forma sostenerse frente a las crisis. Lo cierto es que ni siquiera es comparable esta intención de aumentar ahora el IVA frente a lo que el gobierno de la Revolución Ciudadana en un marco del terremoto decidió.
Primero, porque fue un tema temporal, luego porque no se incluyeron las provincias afectadas y luego porque no estábamos en las condiciones económicas, sociales y del desarrollo que estamos hoy. Ahora el país ha pasado una pandemia de la que todavía no se recupera. No hay empleo estable. Hay además, digamos, condiciones en este momento desfavorables para aquellos emprendimientos que dependen del día a día. Hay un incremento en la salida de ecuatorianos y ecuatorianas del país. No estamos en condiciones sociales, económicas, insisto, similares siquiera al 2016, porque hemos pasado un tiempo de retrocesos importante. Bajo ese criterio, entonces, planteamos estas otras alternativas. No es que nos negamos por negarnos, no. Hemos planteado otras alternativas, además que le den flujo a la caja fiscal inmediatamente. El impuesto a la salida de divisas entra inmediatamente. Y no es que usted, yo o quienes nos están escuchando estamos saliendo recurrentemente del país con capitales. No es el caso. Por lo tanto, también le damos nuevamente esa carga a quienes lo pueden llevar, ese peso a quienes lo pueden cargar y no al bolsillo golpeado de por sí de los ciudadanos y ciudadanas que al menos en su mayoría se sostienen en el día a día. Y tampoco podemos desconocer que hay un sector importante de la población que vive con $2 al día y que requiere otro tipo de atención, ¿no? Ya, asambleísta, a ver, frente a ese planteamiento de subir del 12 al 15, ustedes ponen, tal vez exagero, 7 u 8 alternativas. Ustedes las ponen para negociar políticamente en el más sano sentido de la palabra. A ver, si nos aceptan 3 ya les vamos a dar los votos. O definitivamente es o todo esto o nosotros no entramos en la jugada de aprobar esos 3 puntos. No estamos de acuerdo con que el peso de la crisis la cargue siempre la clase media y la cargue siempre los más pobres y las mayorías. No vamos a estar nunca de acuerdo con eso. En las anteriores leyes económicas urgentes se ha dado un respaldo porque se han incluido cosas trascendentales. Por ejemplo, la no privatización del sector eléctrico. Por ejemplo, la declaratoria de interés nacional, de prioridad nacional de los proyectos hidroeléctricos o eléctricos que están a medio terminar o que les falta la fase final de cumplimiento. Esas eran cosas prioritarias. Pero en este punto, no solo que no se puede entender de esa forma el sistema económico, sino además no se puede desconocer lo profundo de la crisis social. Y eso significa identificar en qué momento empezó este problema y en qué momento también las decisiones económicas erráticas de los antecesores al presidente fueron llevándonos y orillándonos a lo que estamos viviendo al día de hoy. No son únicamente alternativas de cara a una posible negociación, sino es claro que no estamos de acuerdo que se pretenda alzar un impuesto que no es progresivo frente a otras alternativas que son mucho más sostenibles y que no le afectan a las mayorías. Lo hemos dicho claramente, la banca debe llevar un peso aquí. Y eso no es ni siquiera una cuestión de negociación, sino una alternativa que la planteamos siendo gobierno y que no podríamos ser inconsecuentes al día de hoy de no defenderla y, por supuesto, insistir en eso. Asambleísta, de las 6, 7 propuestas alternativas que ustedes plantean, ¿hay 1 o 2 que son irrenunciables para ustedes? Sí, por supuesto. No cargarle el peso de la crisis a la gente. Y eso significa que los que más tienen, más pongan el hombro, como ha dicho el presidente. Y eso significa que el grupo económico al que él forma parte y los otros cercanos del que él tiene también hagan su parte y cumplan con su responsabilidad. Que empiecen dando el ejemplo. Eso no es un tema ideológico, no es un tema únicamente de cómo se entiende la política y la concepción desde la izquierda. Es lógico. Si es que es un país que está tan golpeado, que recurrentemente tiene la gente que siempre sumarse como sea y como puede, es el momento ahora que en teoría, nuevo Ecuador que plantea Daniel Noboa, pase por llevar el peso de la crisis quienes la pueden cargar. Y eso no es la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas, mucho menos quienes ganan el salario básico o cuestiones por el estilo del día a día. No es, digamos, negociable y eso es una de las cosas que lo hemos dejado claro. Asambleísta, buen día. Omar Jaén de Saludó, ¿cómo está? Hola Omar, buenos días. Asambleísta, a ver, ayer tuvimos a una asambleísta del PSC muy temprano aquí en la mañana. Y él decía no al IVA al 15%. ¿Ok? Creo que guarda un poco de coherencia con la posición que siempre ha tenido el Partido Social Cristiano, que dice no a los impuestos. Pero él mismo nos dijo, miren, más adelante vamos a tener una reunión. Dicho y hecho, tuvieron una reunión en la bancada del PSC. Y ya en la tarde, un asambleísta del PSC dijo, miren, si el presidente lo pone temporal, o sea, por 1 año, más unas cuantas cosas más, vamos a dar los votos. O sea, ya como que hubo un cambio en la posición del Partido Social Cristiano.
le planteo este escenario. Viene Daniel Noboa y en la comisión dice, ok, la RC me propone ok, aparte del 15%, voy a incluir un impuesto adicional sobre las utilidades a la banca, a las grandes ganancias de las mayores 10 empresas que registren utilidades en el país, elevo 0.5% más al ISD, o sea, les meto un poquito más el combo. ¿Ustedes darían los votos si se mantiene el IVA o, insisto, o es para que quede muy claro, si se mantiene lo del IVA al 15%, ustedes no darán los votos? No, esa es una decisión, digamos, tomada por la bancada. Mañana tenemos un taller para profundizar en temas técnicos alrededor de este escenario, pero no estamos de acuerdo con el incremento, ni es, digamos, una cuestión que se puede equiparar a lo que fue nuestras decisiones siendo gobierno, por lo que he dicho en el preámbulo, ¿no? El contexto social, el contexto económico, el contexto del país en su conjunto, no se puede comparar siquiera. Incluso esta temporalidad no significa que pasado el año, al año y un día, las economías golpeadas de nuestras familias, de las familias de la clase media, se recuperan, porque ya tuvieron que llevar una carga adicional a las que ya pueden llegar a tener ahora. Entonces, no es un tema puntual o no es un tema únicamente de la coyuntura. Además que la inseguridad no se atiende únicamente recibiendo recursos para dotarles de condiciones mínimas a las Fuerzas Armadas. Es parte de la atención del problema. Pero de lo de fondo nadie está hablando, ni el gobierno. ¿Qué está pasando con la crisis de lo social? De los chicos y chicas que puedan estar vinculados a las bandas, al crimen organizado. ¿Cuáles o cuántos dejaron el sistema escolar desde la pandemia para acá? ¿Cuántos están a su suerte porque sus padres o madres tuvieron que emigrar o han sido víctimas de la violencia? ¿Dónde está la atención social también? Porque sí, se puede atender de momento el crimen organizado, hacerlo, hacer operativos, tomar detenidos, en fin, y está bien, es lo que se requiere en un primer momento de emergencia. Pero esto segundo, que es sostenido y que es una salida real ante este problema, debería requerir no solo otro enfoque, sino también, si es que fuera el caso, reformas legales con la misma característica, con la misma emergencia. Entonces, no puede pensarse únicamente que, sobre texto de lo que está pasando ahora, que está bien atenderlo con urgencia, no se desconozca lo otro, que es el sostenimiento de las familias y las economías de las mayorías, de los más pobres, incluso la posibilidad de que estos que son más pobres ahora, más adelante puedan dejar de serlo. Eso también es una alternativa y una salida ante la inseguridad. El estado de excepción dura 60 días. Y después de eso, ¿qué viene? Una renovación del estado de excepción y pasarnos de estado en excepción como hizo Lazo. Eso sería repetir el fracaso de sus antecesores. Lo que queda entonces es que las decisiones que se tomen ahora no sean solo vistas en función o en clave de la coyuntura actual, sino fundamentalmente al mediano y largo plazo. Asambleísta, indistintamente si en el pleno de la Asamblea se aprueba o no la elevación del 15% del IVA, el gobierno está caminando hacia un desmontaje o una eliminación de los subsidios a los combustibles. Indistintamente que se aprueba o no. Eso ya es algo que se ve venir, es cuestión de tiempo, no se sabe si es un mes, en 2 meses, pero hacia allá caminamos. ¿Cuál va a ser en ese momento la posición de la RC? Por ejemplo, que se elimine el subsidio para la gasolina eco extra, quizás no para el diésel, porque esa se la autorizaría quizás para el transporte público. ¿Qué pasaría si se plantea la eliminación para el gas licuado de petróleo? Que la bombona de gas subiría de 2 y pico, que en estos momentos más o menos está pagando, a $5. ¿Qué posición tendría la RC sobre ese tema? Hemos sido claros alrededor del tema de los subsidios porque no los entendemos como un financiamiento a estos vagos, ¿no? Porque ese es un poco el criterio que se da de ciertos sectores de la política, mucho menos en las condiciones actuales. Hay alternativas, sí, por supuesto, y lo decía la ministra de Electricidad, me parece que en una entrevista el día de ayer. Hay alternativas, no quiere recibir el subsidio del gas, perfecto, hay otras alternativas también, desde el mejoramiento de las condiciones eléctricas, en fin, se puede pensar en el mediano plazo. Pero al día de hoy, la economía nacional y quienes están sosteniendo la economía nacional, que son al menos en 2 vías, las remesas de las y los migrantes, y de alguna forma las actividades económicas cotidianas, el negocio, el emprendimiento, la tienda, y por supuesto quienes reciben un salario, en fin, hay que pensarlo en clave de eso también. Es decir, ¿cuánto afectaría a la clase media la eliminación de ciertos subsidios o la focalización, como lo llaman? Pero me parece que no se debe aprovechar lo delicado del momento para implantar una política desde un enfoque más hacia la derecha y hacia el beneficio de unos pocos.
Y eso es una de las cosas que siempre vamos a plantearnos como bancada. No hemos hablado puntualmente del tema de los subsidios, pero tenemos claro, y en el taller que tendremos el día de mañana lo pondremos sobre el debate, tenemos claro que ese es una de las próximas, de los próximos debates que debemos enfrentar, y tendremos una postura una vez que hayamos conocido además criterios técnicos. Pero de primer momento los subsidios son un alivio de alguna forma para aquellos sectores que en medio de las adversidades siguen sosteniendo la economía desde lo local. Y es bajo esa perspectiva tendríamos que tomar una decisión, pero de momento no lo hemos hablado aún. Asambleísta, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Una de las cosas y discursos que están utilizando es el alza del IVA es lo más rápido en recaudación. ¿Qué otra cosa de las que ya he enumerado usted considera que puede ser recaudatoria con la misma intensidad y rapidez como el IVA? Una de las cosas que se ha planteado es el impuesto a la salida de divisas. Yo le escuchaba ayer en una entrevista en un medio digital al prefecto de la SUAY que le preguntaban un poco desde su experiencia como funcionario público, en fin, y desde el manejo de lo local, por ejemplo, qué sería bueno para el flujo económico. Y él decía, a la vena de las arcas fiscales, decía, por ejemplo, el incremento nuevamente del impuesto a la salida de divisas. Por supuesto que es un momento donde se requiere recaudar, lo sabemos. Tenemos absolutamente claro, ya existe en este momento normativa para hacerlo y ya existe un parámetro que es al menos el control de elevación tributaria. Allí hay recursos y el presidente Noboa había dicho, ok, en el peor de los casos, pues entonces pensemos incluso en la reserva fiscal, y me parece que estamos en el peor de los casos, ¿no? Si es que el tema de fondo aquí es la crisis de seguridad y cómo financiar que las Fuerzas Armadas y la policía enfrenten la crisis de seguridad, perfecto, ahí tiene el peor de los escenarios. Pero hay alternativas, claro que las hay, siempre poniéndole el peso de la crisis a quien la puede cargar. Y ese quien lo puede cargar son las grandes fortunas, son las utilidades de la banca, y es en este caso el impuesto a la salida de divisas. Y además tiene que ser sostenido. No es que únicamente por esta coyuntura, este impuesto a los grandes capitales tiene que sostenerse en el tiempo, porque esos grandes capitales no pierden nunca, ¿no es cierto? Y hay sectores también que incluso en la pandemia no perdieron. Y entonces hay que también evaluar por qué a esos sectores no se los tocó nunca. Insisto y vuelvo sobre el tema de las telefónicas, por ejemplo, que es una alternativa, no digo que sea una cuestión que se pueda considerar, pero es una alternativa. Hay una renegociación de los contratos, en fin, que Lasso decidió hacerlo, digamos, como quiso, como todo lo que hizo en el gobierno, mal. Pero son alternativas que están allí sobre la mesa y me parece que al menos pueden ponerse en el debate porque son otras formas y otras decisiones que se pueden tomar. Y sobre todo, no desconectar las decisiones económicas ahora y pensar que son solo para una coyuntura puntual. Porque superada la coyuntura, hay un país que sigue esperando recuperar al menos cierta estabilidad desde algo que toma más tiempo, la recuperación del tejido social, en fin, pero que también tiene que superar la coyuntura únicamente y tener otras alternativas. Asambleísta, se habla mucho de que la banca, que fue durante pandemia una de las que más ganó aporte, pero no se habla nada de las farmacéuticas, que también fueron una de las industrias que más ganó durante la pandemia y bueno, incluso ahora con esta otra pandemia que desangra a la gente. ¿Por qué no se toca a este sector? No, sí, de acuerdo. Y también a ciertos sectores de la venta y comercialización de productos. Grandes cadenas de alimentos que tampoco perdieron nunca. La señora de la tienda de la esquina cerró en pandemia, pero las grandes cadenas de alimentos no lo hizo. También es otra alternativa, de acuerdo. Porque además son sectores a los que se les puede dar un seguimiento conforme su aporte en la facturación, por ejemplo. Si han facturado como corresponde, si tiene relación directa con sus ingresos, en fin, eso también son sectores que se pueden topar, indiscutiblemente. Hasta yo me atrevo a pensar, esto no es una postura de bancada, ojo, pero me atrevo a pensar, por ejemplo, en la compra y venta de vehículos. Eso también ha ido, digamos, ha sido un sector que también ha tenido cierta estabilidad en este tiempo. Podemos pensarlo también, pero lo hablamos en función de lo que siendo gobierno también funcionó. Y el ISD no es un impuesto que le afecta a la clase media o a la clase pobre o a los pobres del país, no les afecta. Y eso es algo que les permite, por ejemplo, tener ingresos a la caja fiscal y flujo de recursos a la caja fiscal inmediatamente se aplique. Hay diferencias entre el impuesto al valor agregado, que no es un impuesto progresivo, allí los economistas tendrán un poco más de herramientas e insumos técnicos, a diferencia de otros que sí lo son.
Y entonces hay que pensar también en estas posibilidades e incentivos de otras características de impuesto a la renta, en fin. Pero me parece que algo que debe pasar en este momento puntual y ser una responsabilidad no solo de las bancadas que tienen la toma de decisión, sino también parte del debate, es qué pasa el día después de superada la coyuntura. ¿Qué pasa el día después de los 60 días de estado de excepción? Hacia allá va mi otra pregunta, asambleísta. Hacia allá va mi otra pregunta. Usted hablaba de la recuperación del tejido social que debería ir en paralelo o casi en paralelo con lo que está pasando ahora, que es la intervención de las armas. Yo he dicho que la fuerza y la contundencia de las armas venga con esa fuerza social. ¿Cómo hacer desde la asamblea para tal vez empujar a que no solo nos quedemos en represión, que es lo que la gente quiere porque está harta, pero también entendiendo que si no pasa algo y no entra el Estado a intervenir en esos lugares, se van a volver a llenar de crimen organizado? Así es. Así es. No pensar y no desconectar de la responsabilidad que tiene el Estado también en estos sectores. Vuelvo sobre lo que decía hace un momento. ¿Cuántos de estos jóvenes que fueron atrapados por las bandas delictivas estaban en el sistema educativo hasta la pandemia y salieron de allí? Porque una de las cosas o de las cifras más alarmantes que nos dejó el gobierno anterior es el nivel de deserción escolar. ¿Por qué debemos estar pensando que chicos de 15 o 16 años que deberían estar estudiando han sido atrapados por estas redes? Porque además uno de los análisis que hacen no solo los sociólogos, sino lo que ha pasado en otros países que también han enfrentado este embate, es que el crimen organizado les da a estos sectores de la sociedad lo que el Estado no. Les da recursos, les da alimentación, les da vestimenta, es decir, cubre o suple estas otras necesidades que el Estado no está haciendo. Y no es que decimos que el Estado los vista, pero que al menos dé un seguimiento de que logren acabar su nivel de escolaridad, que logren tener una alternativa de vida distinta. Con esta ola migratoria, además, ¿cuántas familias se han partido? ¿Cuántas familias ya no están juntas? ¿Cuántos adolescentes, jóvenes están solos? Eso también es una forma de atender lo que está pasando. Pero ¿cómo hacer desde la asamblea para impulsar que el gobierno haga su parte en ese sentido? Sí. Primero, una de las cosas que hicimos ayer y que es importante, por ejemplo, lo voy a poner desde el enfoque de género, porque es uno de los temas que también en este momento no se están hablando como lo que lamentablemente son. Las mujeres en momentos de crisis y de violencia como el que estamos viviendo ahora, nos volvemos moneda de cambio en la frontera, en las zonas más delicadas, es decir, también allí hay un tema que no se está topando. Pero hemos, por ejemplo, hablado sobre dar seguimiento al cumplimiento de ciertos parámetros legales que ya existen, ¿no? Existe una ley para erradicar la violencia de género, por ejemplo, que le da responsabilidades a la policía, a la fiscalía, a las fuerzas del orden, a los gobiernos autónomos descentralizados. Dar seguimiento del cumplimiento de esta norma es una forma también de coadyuvar a atender esto. Lo otro es ampliar las capacidades desde el sector educativo, hacer que se respete y darle seguimiento a la ley de presupuestos incrementales que aprobamos en el periodo pasado y que asegura los presupuestos para salud y educación, y darle seguimiento también a la atención educativa en estas zonas como las más complejas o las más complicadas. Y de allí hacer un trabajo cercano con el MIES, por ejemplo, que es quizás la red más cercana en el territorio para la atención de estas diversas necesidades desde lo social. Eso se puede hacer desde lo que esté en nuestras manos. Dar seguimiento al cumplimiento de las leyes que ya existen y, de ser el caso en este seguimiento, pensar en unas reformas si fuera necesario. Pero es un tema que pasa puntualmente por la voluntad política del gobierno, y yo estoy segura que los gobiernos autónomos descentralizados no se van a negar a dar este acompañamiento, que son quienes están en el territorio recurrentemente, que son quienes están allí viendo en qué sectores adolece más de otros, de temas de violencia, de temas de consumo de droga, en fin. Pero eso hay que pensarlo también en clave de urgente, de emergencia. No solo salir adelante de esta coyuntura, que va a ser necesario e indispensable hacerlo, sino también de esto, sin dejar de lado una recomposición real del sistema penitenciario, de la rehabilitación social, porque si bien hay detenidos, llegan a cárceles que aún no están del todo pacificadas. Entonces hay que entender también que una política de rehabilitación social con contundencia se requiere también pensando en una división por tipo de pena, en fin, una serie de cosas que funcionan que funcionaron no solo en nuestro país, sino que son también experiencias de países cercanos. Son alternativas que se pueden pensar, sí, pero estoy de acuerdo en que en el debate se incluya, en el debate público me refiero, se incluya el día después del estado de excepción o el día después de enfrentar el momento álgido que estamos viviendo, hacia dónde tienen que apuntarse las decisiones.
Gracias a la asambleísta Gisela Garzón de la Revolución Ciudadana por sus planteamientos aquí en Un Café con JJ como alternativa al aumento del IVA. Muchas gracias, buen día. Gracias a ustedes por el espacio, buen día. Son las 7:26. Sigamos porque la Unión Nacional de Educadores denunció una supuesta presencia de personas armadas que han ingresado a clases virtuales para amenazar a docentes y a estudiantes. Momentos de terror vivieron profesores, padres de familia y alumnos de varios establecimientos educativos mientras se desarrollaban las clases virtuales, cuando antisociales que pertenecen a grupos delictivos organizados amenazaron a quienes participaban de las reuniones en las plataformas digitales. 2 de los casos se registraron en escuelas del distrito Nueva Prosperina. En el primer hecho violento, una madre de familia y la directora de la escuela recibieron insultos por parte de un individuo que además indicó que colocaría una bomba en la institución educativa. En el otro suceso, un sujeto interrumpió la charla de contención emocional en la que participaban los miembros de la escuela. Allí les dijo que los iban a vacunar y que ya los tenía identificados a todos. El presidente de la Unión Nacional de Educadores en Guayas pide que se mantenga la modalidad de teletrabajo para ellos. Las razones a su criterio sobran. Lo que hemos venido denunciando, que muchos de nuestros estudiantes o varios de ellos han sido cooptados por la delincuencia, en los que estudian y los que no estudian, y posiblemente a la final también sean familiares que les obliguen o les permiten que ellos hagan estas amenazas. Quienes imparten clases temen ser víctimas de las bandas criminales, recordando que 2 docentes fueron asesinados el año pasado. Y es que laborar como maestro estos días implica arriesgar la vida. Otra denuncia revela que un estudiante amenazó de muerte a su profesor. Todo por una nota. El caso es de un colegio ubicado en el centro de Guayaquil. La Unión Nacional de Educadores y la Red de Maestros del Ecuador solicitan garantías al Ministerio del Ramo para laborar. El gremio de maestros sugiere que se tomen medidas para restringir los accesos a los malhechores y que el Ministerio de Educación establezca protocolos para estos casos. Debe de considerarse una responsabilidad de quienes son los administradores en ese sentido. Si pasan el enlace, quiere decir que ese enlace fue distribuido y llegó a manos de delincuentes que amenazaron, incluso a través de las redes sociales, ya a estudiantes, padres de familia, incluso a los docentes. Ante esto, el Ministerio de Educación respondió que de las 15.506 unidades educativas que existen en el país, se han presentado en un año 36 alertas de ingreso de personas no autorizadas a clases virtuales. Asimismo, el documento resalta que lo ocurrido no se trató de un ataque cibernético a la plataforma y que esto fue un ingreso no autorizado a las clases virtuales abiertas para el efecto. Asimismo, el Ministerio de Educación afirma que sí existen los protocolos para este tipo de emergencias. Informó Maite Morán. Oigan, queridos compañeros, una reflexión que quería compartir con ustedes. ¿Se han dado cuenta que desde que somos periodistas activos, desde que estamos en esto, bueno, yo desde antes, toda la vida, cuando hay estos problemas económicos con los que este país se ha debatido, siempre las soluciones son las mismas? Impuestos, 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 quítale, 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 impuestos, impuestos. No hay alternativas aquí realmente que no pasen por los impuestos, porque las cargas tributarias, solamente eso. Yo sí siento que es un problema de la cultura tributaria. Sí. Porque si la gente pagara lo que tiene que pagar, si todos pagaran lo que tienen que pagar, si el mismo Estado se preocupara por cobrar, no deberíamos estar en estos problemas posiblemente. Pero esto es cíclico, ¿no? Cada 6 meses, cada año, a ver a quién le cobramos. ¿Qué nuevo impuesto? Aquí tenemos 2 especialidades en el Ecuador. Hacer leyes, porque este es el país de más leyes del mundo. No existe en el mundo un país con más leyes que Ecuador. Y el país donde más cargas e impuestos o se plantean o efectivamente se concretan.
Pero es una cosa... Yo quisiera encontrar para entrevistar, espero cualquier mensaje a mi WhatsApp de algún economista, algún analista, alguien que me pueda decir aquí qué se puede hacer en este país para no tener que hablar todos los años de lo mismo. Porque hasta como periodista me aburro de hablar de lo mismo y lo mismo. Siempre es ver cómo se saca plata, de dónde se saca plata, siendo un país tan rico. Siendo un país tan rico, porque si fuéramos un país pobre, que no tiene... Oye, Israel, disculpe la comparación, solamente en este punto, Israel no tiene agua. No tiene agua, pero el desarrollo agrícola es extraordinario. Solo en eso, no quiero meterme en temas políticos. ¿Cuántos países en el mundo han prosperado solamente porque han hecho bien los deberes en sus gobiernos? Y un gobierno ha sucedido al otro y si vio que hizo bien el anterior, eso lo continúa. Pero aquí no, aquí tenemos que... Cada régimen inventa una cosa nueva. Entonces, y cada asamblea tiene la misma tarea. A ver, ¿a quién le cobras? ¿A quién le haces una ley y de dónde sacas plata? Yo creo que acabas de dar con un término que es fundamental y tan básico, pero que no se toma en cuenta, que es cultura tributaria. Si el país, y hablamos ya como Estado, indistintamente de los gobiernos, realmente implementan una cultura tributaria que viene desde la educación, la prevención y tener trazabilidad entre instituciones para poder cobrar a quienes se debe, cuándo se debe, empezando por las grandes empresas, todo funcionaría. Y esto no es de tratar de atacar al que más tiene. ¿Quiénes son los principales evasores? O sea, una persona de clase media que no paga sus impuestos y no es justificado, pero no los paga porque, no tiene cultura tributaria, no sabe ni siquiera facturar, no sabemos declarar, porque no hay como Estado una real campaña, no ha existido nunca de cultura tributaria de la ciudadanía. Pero por otro lado, también está el tema de cultura tributaria de las grandes empresas, que esas sí las tienen que tener y sí tienen que pagar los impuestos que deben pagar en el momento que deben pagarlo. Porque si no lo hacen, ¿qué sucede después? Nos vamos de condonación en condonación, pues. Bueno, después pero a nosotros no nos condonan nada. Después le cuento porque ya el tiempo apremia, pero... Resulta que en esta exoneración, mejor dicho, Lasso levantó dio de baja el subsidio a las empresas que consumían energía en las noches, ¿se acuerdan? Pero resulta que eso no ha sido exactamente así. Hay una clasificación de 2 tipos de voltaje, ¿no? Entonces, se ha conservado uno. Y ese uno que se ha conservado el subsidio está beneficiando a una sola empresa en $27 millones al año. Después le cuento. Ahorita no, mañana, pues no tengo tiempo. Ya regresamos con el doctor Juan Bisueta. Hablaremos, él es defensor de la fiscal María José Aguirre en el caso Metástasis. En enero arranca el pago de los impuestos prediales. Si lo realiza durante los primeros 15 días, será beneficiado con un 10% de descuento. Puede efectuarlo de manera virtual desde el 1 de enero, a través de los canales virtuales bancarios y de forma presencial desde el 2 de enero en las ventanillas municipales de 7 a 17 horas. Ingrese con su código catastral a www.guayaquil.gov.es y consulte el valor a pagar. Sus impuestos son obras. Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Estas son las 5 noticias que nos conectan contigo. Los clientes de Santa Elena cuentan con un nuevo sistema comercial. Instalamos reguladores de voltaje en los cantones Huaquillas, Piñas, Zaruma, Portobelo y Atahualpa, en la provincia del Oro. Los clientes de playas pueden realizar sus trámites en las agencias de su cantón o en Guayaquil. Ampliamos el parque automotor con 70 nuevos vehículos. En el Cantón San Vicente, provincia de Manabí, entregamos obras en 11 comunidades rurales.
Estas son las noticias que nos conectan contigo en el Cantón San Vicente, provincia de Manabí. Entregamos obras en 11 comunidades rurales. La dotación de luminarias, transformadores y redes modernas impulsan el desarrollo de 450 familias. Obras e inversión para construir el nuevo Ecuador. Les voy a contar cuál es el secreto para un buen y delicioso pan. El secreto es Harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad. Harina Super 4, el secreto para un buen pan. Para ventas y distribución, llamar al 099-948-6977. Repito, 099-948-6977. Harina Super 4, la harina de los emprendedores. Y ahorita hay una pelea, pues, ¿no, Omar? Sí, que típico, ¿no? Que hay gente que dice, elimínalo de allá. Sí, sí. Siempre Pero cuando no me quites lo mío. Claro, no me toques lo mío. No me quites lo mío. Ahorita estoy viendo que hay una disputa, ¿no? Entre, los representantes de la Cámara de Minería del Ecuador dice, no nos quiten estas zonas que están planteando en la consulta popular, pero ¿por qué no eliminan los subsidios a los combustibles para la gente que utiliza el combustible? Pero si se están beneficiando del subsidio, de un subsidio. El especialista eléctrico Jorge Luis Hidalgo le dice pues a la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, oigan, ¿y cuándo ustedes renuncian voluntariamente a los subsidios a la electricidad y a los combustibles de los cuales ustedes se benefician? Naturalmente. Es fácil decir, ¿no? Eliminen al otro, pero no ustedes, ¿no? Acabo de decirle, solamente una empresa se beneficia con 27 millones de dólares al año con ese subsidio, minera. Bueno, sigamos. Qué lindo este país, por Dios. Vamos a conversar con el doctor Juan Vizueta. ¿Ya está en línea el doctor? Sí, claro. Doctor Vizueta, ¿cómo está usted? Buenos días, espero que me escuche bien. Le saludamos desde Un Café con JJ. ¿Nos escucha, doctor? Sí, perfectamente, señor Jaira. Muchas gracias. Doctor, usted es defensor de la fiscal María José Aguirre. Un poco para entrar en contexto y muy rápidamente, ella fue referida en un chat por un abogado, quien supuestamente le habría entregado un collar avaluado en, qué sé yo, 8,000, 9,000 dólares. Para que ella falle de determinada manera para favorecer a una persona vinculada en delitos de narcotráfico. Usted es el defensor de la doctora Aguirre. ¿Qué puede comentar a ese respecto? Hemos escuchado que la defensa ha cuestionado que por esta referencia su defendida en este momento guarde prisión. Sí, buenos días. Primero, gracias por la oportunidad. Un saludo para usted, señora Gerala, para Omar y para Noris, que también nos están acompañando en la cabina. Usted, en primer lugar, ha señalado un término muy importante, el término al referido. Creo que ese es el término correcto, ya que lamentablemente en esta investigación, en primer lugar, nadie está discutiendo el avance que se haya generado por parte de la Fiscalía General del Estado respecto de esta investigación del caso Metástasis, que nos da a conocer de que siendo un símil con el término utilizado en la medicina, todo está perdido y que ya en este momento no habría nada que hacer. Pero lo que sí en primer lugar nos deja un sinsabor es el hecho de que este caso se lo utiliza en primer lugar en vísperas de que el Consejo de Administración Legislativa haya generado pues la aprobación del trámite del juicio político para la fiscal general. Eso por un lado. Y en segundo lugar, creo yo que también debemos de sincerarnos los ecuatorianos en el sentido de que el tema de la corrupción con la administración de justicia de ninguna manera es algo que se inaugura con la investigación en el caso Metástasis. Entonces, repito, sí nos deja un sinsabor respecto de estos, al término casi del periodo que tiene que cumplir la fiscal general del Estado, casi 4 años y algo más, recién aparezca un caso en el que se relaciona pues un acto de corrupción entre un narcotraficante y la administración de justicia. Refiriéndome al caso puntual, digo que utilizó el término preciso de que hacen referencia porque lo que presentó la fiscal general del Estado en la audiencia de formulación de cargos es precisamente una conversación que se da entre el abogado del señor Norero con el señor Norero.
Esta conversación que se genera el día 23 de junio del año 2023, esta conversación es la que da lugar para que en una de esas conversaciones se haya señalado el tema del famoso collar. Ajá. Y el abogado le envía precisamente unas fotos en la que al parecer las baja de internet, en donde hace referencia a esta conversación. Pero lo que no sabe la ciudadanía, lo que no dice la fiscal general, es precisamente el hecho de que esas conversaciones son el 23 y el pedido de formulación de cargos que hace la fiscal es el día 13 de junio del mismo año. Es decir, 10 días antes ya se había realizado el pedido. El abogado evidentemente conocía de ese pedido de reformulación de cargos, que no era nada extraño, señor Jairala. Y digo que no era nada extraño por aquello de que en la práctica pues se coge, una vez que se captura al señor Norero en su domicilio, se logra ingresar al inmueble y dentro de una caja fuerte se encuentran 5 armas. El delito que inicialmente se había formulado cargos en ese caso era el de tráfico y comercialización de armas. Ya. Luego de ello, los agentes aprensores determinan de que no había tal tráfico, no había tal comercialización, y esa es la razón exclusiva, más aún cuando comparece una señora, gerente de una compañía de seguridad, a señalar que ellos brindaban seguridad en el mencionado inmueble y que era algo usual el hecho de no poder transportar las armas desde el inmueble hasta la compañía todos los días. Y esa era la razón por la que dejaban las armas en el mencionado inmueble. Esa es la razón exclusiva por la que se procede luego a la reformulación de cargos, pero de ninguna manera a cambio o por un canje de algún collar, ni mucho menos, que todo es producto de una conversación, como usted lo señaló al inicio, una conversación que se da entre el abogado de Norero y Norero, que es precisamente lo que nosotros cuestionamos. Entonces, bueno, ¿y cuál fue el cargo que no sé cuál es la palabra exacta, que se imputó? Sí, ¿cuál fue en vez de tráfico de armas? Lo que correspondía, tenencia de armas. Tenencia. Porque lo que existía era una tenencia de armas. Si el señor tenía en su inmueble, en la caja fuerte, 5 armas, entonces no se había justificado comercialización, no se justificaba que estaba traficando con armas, sino que estaba con tenencia de armas. Lo lógico era de que se hayan reformulado cargos por el tema de la tenencia de armas. Claro. Pero ya luego de eso, señor Jairala, la preocupación que tenemos es en el sentido de que se comience a lucubrar por parte de la Fiscalía General del Estado. El lucubrar porque luego de ello aparece otra conversación de un señor identificado como Sambo dentro de la investigación, y ese señor, pues, la fiscal general llega a determinar de que se trataría de la fiscal María José Aguirre Carbo. Pero 3 páginas más adelante de la investigación, los mismos agentes investigadores terminan señalando una conversación que se da entre el abogado de Norero con el tal Sambo, donde el uno le dice al otro ñaño, pana, brother, lo cual evidencia que es un término utilizado entre 2 hombres, para poder referirse entre 2 hombres. Aquí yo creo que hay que señalar sobre todo cuál es la secuencia o la cronología que se da, ya que el 3 de octubre del 2022 asesinan a Leandro Norero y luego de ello pues se inicia una investigación. Posteriormente ahí se encuentran 15 teléfonos celulares en el lugar donde lo asesinaron a Norero, y ahí la Fiscalía General le solicita a la compañía Celebrity, una compañía israelí, que realice la extracción de la información de los teléfonos de Norero. Producto de ello es donde se realiza esta extracción. No conocemos. ¿Fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿Perdón? ¿Cuándo fue esa? El 27 de marzo se solicita a la compañía Celebrity, toda vez que los teléfonos estaban con una aplicación especial que tenía un cifrado de extremo a extremo, y esto es lo que da lugar pues, al hecho de que se solicite una compañía, porque no habían los medios aquí en el Ecuador. ¿Cuándo se conoció de esa extracción? O sea, el contenido. El contenido, digamos, el contenido, hay una referencia del 1 de noviembre del año 2023, que luego de extraer, pues el fiscal a cargo de la investigación por el delito de asesinato, se da cuenta que en los chats se mencionan ahí a funcionarios públicos que tienen fuero de Corte Nacional, y es por ello que remite la investigación a la Fiscalía. Llega el 6 de noviembre del 2023 y es recién ahí donde la fiscal general solicita un acto urgente
para que se realice la materialización y la exhibición de la información que había sido extraída por parte de la compañía Celebrity. Ahí es donde se genera esto que yo lo llamo apresurado y que fue quizá la razón por la que se haya actuado de esta manera. El 11 de diciembre se entrega a la fiscal general el informe técnico del audio, video, en el que pues, se materializa la información contenida en los CDs, que eran 22 CDs. Y luego de ello, esta materialización que está compuesta, señor Jairala, por 14.788 folios. Esto se entrega el día 12. El día 12 mismo se hace el informe pericial. Inmediatamente se hace un informe investigativo. El mismo día 12 llega a la fiscalía el día 13, donde la fiscalía, pues el día 13 de diciembre del año anterior, a las 21:27, solicita ya a la sala especializada las órdenes de detención y los allanamientos. Mi primera pregunta entonces, ¿cómo pudo la fiscal general revisar 15.000 páginas, o el fiscal a cargo de la investigación 15.000 páginas, para poder generar de forma apresurada? Claro está, yo comencé señalando que quizás necesitaba mucho de algo en este momento político que vivía el país, donde ya se anunciaba un juicio político contra la fiscal general, y considero que esa fue la razón por la que de una u otra manera pues decidió sacar el informe sin que siquiera se haya podido revisar, ya que el 14 de diciembre se lleva a cabo pues en la madrugada, como todo el país conoce, las órdenes de allanamiento, se realizan los allanamientos, y el mismo día a las 2 de la tarde se solicita por parte de la fiscal las audiencias de formulación de cargos contra todos estos funcionarios que duraron cerca de 24 horas. Omar Jaén le saluda, doctor. ¿Cómo está? Entonces, solamente para tener clara la línea de tiempo, doctor. ¿Cuándo ya tiene en las manos Fiscalía lo que extrajo esta empresa israelí y ya tiene todo como para poder iniciar las acciones? Se señala de que en la práctica serían los primeros días del mes de noviembre. Pero ya. En la práctica la fiscal solicita la materialización del contenido de los chats, como hago referencia, el día 11 de noviembre. O sea, el 6 solicita y el 11 le entregan a la fiscal general el informe pericial técnico de audio y videos, en el cual se materializa toda la información contenida en los 22. Transcritos ya todos los chats, se podría decir, para que la gente transcritos. 11 de diciembre. El día 12 de diciembre. ¿11 de diciembre u 11 de noviembre? 11 de diciembre. Ya, ok. 11 de diciembre. 11 de diciembre. Le transcriben los 14.000 chats. Ok. No. Se transcribe lo que corresponde a un teléfono. A un teléfono, ya. Corresponde a un teléfono donde estaban ahí 14.788 páginas que contenía solo la información de un teléfono. Ya, repito, el apresuramiento que yo señalo es que luego de ello, el día 12 de diciembre, esto que se materializa el 11, ya da lugar para que aparezca un agente investigador al día siguiente, generando un informe policial en la que ya establece todas las conversaciones con funcionarios. 24 horas hizo todo, porque hasta las diapositivas 24 horas, 15.000 páginas, o sea, más o menos unas 14 o 15 Biblias leyó. Le ganó al famoso Chucky Seven, que es el caso que más conocemos los ecuatorianos. Fue mucho más rápido que Chucky Seven. Chucky Seven llegó a 1.500, 2.000 páginas. En el caso de aquí del agente investigador, llegó a 15.000 páginas, revisarlas en un día, y luego de ello le pasan el día ya 12 de diciembre, y el día 13, en menos de 24 horas, sucede de que la fiscal también ya se da por enterada del contenido de estos que cerca de 15.000 páginas, e inmediatamente pues acude ante el juez de la Corte Nacional de Justicia, por tratarse del fuero del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, a solicitar justamente las audiencias de formulación de cargo. Y la pregunta, yo creo que la pregunta lógica es, a ver, hay gente que dice, miren, suelta el caso Metástasis porque se le venía el juicio político y mediáticamente le servía. Otros dicen que justo en esa época que se habla del caso Metástasis estaba el concurso de jueces, que era para tumbarse a Wilman Terán, pero indistintamente de eso. La pregunta es, doctor, ¿por qué se le involucra a la fiscal? ¿Cuál es la motivación como para una fiscal que, por cierto, y mire, debo confesarle, yo he leído a bastantes de sus colegas que han salido en defensa de ella? Dicen, ¿sabes qué? Ella es una funcionaria correcta, o sea, es una persona con la que se puede trabajar, es una persona que ha cumplido su trabajo, y muchos les sorprendió que de la noche a la mañana sea detenida.
Creo que ahí es el grado de apresuramiento que no, lamentablemente no discriminó. Lo que yo he señalado que existe aquí un falso positivo. Falso positivo porque de ninguna manera, actuando de manera responsable, actuando de manera seria por parte de la Fiscalía General del Estado, creo yo de que de ninguna manera podemos llegar a establecer hipótesis en el sentido de que hay una conversación entre dos personas extrañas que señalan que van a entregar un objeto o van a entregar cierta cantidad de dinero a una persona y entonces se da por cierto de que la tercera persona que no interviene dentro de ninguna conversación se dé por cierto de que haya recibido tal valor o tal objeto. Creo que ahí está el grado de apresuramiento de la investigación, sobre todo como yo señalo, el hecho de que también de manera irresponsable por parte de un agente investigador se llegue a señalar de que una persona que esté identificada en el teléfono del abogado del señor Norero como Sambo, se llegue a determinar irresponsablemente que se trate de la fiscal María José Aguirre Carbo, lo cual pues es algo absolutamente falso, toda vez que hemos señalado de que con la seriedad que podemos hablar en esta entrevista, de que 3 páginas más adelante se señala claramente otras conversaciones entre el tal Sambo y el abogado de Norero. Y ahí se hace referencia que el uno lo trata al otro como brother, buen día, ñaño, pana, no te olvides, tal persona. Y esa es la tónica que se da en esa conversación, donde se establece claramente que se trata de 2 varones que están generando una conversación en ese sentido. Doctor, la pregunta rapidito, entonces, Omar, que usted me hace, sí, ¿cuál es la razón? Es algo que desconocemos, pero sobre todo consideramos de que es algo totalmente irresponsable, que incluso en alguna otra acusación, porque son 3 las acusaciones, la acusación además del collar y la del tema del señor, de este Sambo, hace referencia a la fiscal general del Estado en la audiencia de formulación de cargos, que la fiscal también habría actuado en un caso contra funcionarios de Inmobiliar. Sucedía de que los funcionarios de Inmobiliar habían acudido a la casa de Norero, y luego de que había sido incautada por Inmobiliar, en ese escenario, entran a la casa, comienzan a desmantelar la casa, porque se llevan en una camioneta, se pretendían llevar 100 botellas de whisky, se pretendían llevar enseres, relojes, etc. Comunican a la fiscalía y la fiscal María José Aguirre Carbo llega al lugar. Llega al lugar, en ese momento les pide si existe algún acta, alguna orden para llevarse todos los objetos que se estaban llevando, y finalmente no entregan ninguna orden. Okay, la fiscal Aguirre llama a donde la fiscal provincial y la fiscal provincial le dice voy a consultar a la fiscal general. Eso es lo que le quiere preguntar. Eso justamente es las 2 cositas rápidas, doctor, en honor al tiempo. Mire, disculpa, doctor. Mire, eso creo que fue lo que no le cuadró y no le gustó para nada a la fiscal, porque hasta le dedicaron un video a la fiscal Aguirre, porque ella dijo en la audiencia, oigan, yo le pregunté a mi superior, la fiscal provincial, y ella a su vez le preguntó a la fiscal general del Estado con respecto a esta formulación. 1 y 2, apareció, doctor, y la otra pregunta, ¿apareció el collar? No, jamás ha aparecido ningún collar. Hicieron la orden de allanamiento. Nosotros estamos esperando, Omar, en este momento, porque consideramos de que era muy prematuro solicitar una apelación de la medida cautelar que fue dictada por el juez de la Corte Nacional, y es por eso que se ha solicitado, ya estamos solicitando una audiencia para revisar. Pero ¿por qué hemos esperado este mes? Porque fue el 14 de diciembre, 15, 16 de enero, hemos considerado de que era necesario de que en primer lugar se explote el teléfono del abogado de Norero para que se pueda establecer cuál era el número que tenía identificado con el tal Sambo y cuál era el número que, si tiene registrado algún número de la fiscal o de María José Aguirre o como quiera llamarla, para ver si realmente existió en algún momento algún tipo de conversación. La fiscal se sostiene en que jamás se ha podido comunicar, se ha comunicado, que lo conocen por el ejercicio profesional, lo conoce al abogado del señor Norero, pero más allá de ello nunca ha tenido ninguna relación con él. De tal manera que no ha aparecido jamás el famoso collar. Sí nos parece también totalmente irresponsable que la fiscal general diga que la fiscal ha solicitado la prisión preventiva de los funcionarios de Inmobiliar por el hecho de que ya había un acuerdo con Norero para que al ingresar a la cárcel los iban a matar. Esto nos parece tomado de los cabellos, nos parece, porque cualquiera pensaría, como lo haría usted en este momento dentro de una de las preguntas que me hace,
¿Cuál es la razón por la que existe este grado de persecución? Porque nos parece algo inexplicable que la Fiscalía General o la Fiscal General del Estado, en lugar de tener un ápice de confianza frente a un funcionario que ha generado pues toda una trayectoria durante 22 años dentro de la Fiscalía General del Estado, finalmente no tenga pues ningún grado de confianza, y mucho más se genere confianza respecto de comentarios de terceras personas respecto de un funcionario, cuando lo lógico era, en primer lugar, como siempre hemos señalado, investigar para luego detener. Pero no, acá en el Ecuador sucede generalmente lo contrario. Se detiene para después investigar, que es algo que repudiamos a lo largo de todo nuestro ejercicio profesional. Gracias, doctor Juan Bisueta, defensor de la fiscal María José Aguirre en el caso Metástasis, que ha estado hoy con nosotros en Un Café con JJ. Muy amable, doctor, un abrazo. Gracias a ustedes, señora Girala. Gracias a ustedes, Omar. 7 de la mañana con 58 minutos. Bueno, para decirles de pasadita nomás que en el caso Metástasis la fiscalía está esperando información de la explotación de 110 teléfonos más. Escuchó bien. 110 teléfonos más. No sé si serán de Norero, pero algunos de ellos, dice, obtenidos en las cárceles del país. De ahí no se sabe cuántos eran de Norero, porque no creo que haya tenido 110. Claro. Al menos debería haber tenido algunas orejas de repuesto. Pero no, pues debe ser seguramente pues otros aparatos que se han logrado incautar durante las intervenciones de la policía en cada una de las redadas que hace. Bueno, nos quedamos con mucha información. Se cayó un poquito, bajó un poquito el riesgo país a 1968 puntos a raíz de la información de la probable subida del IVA, pero bueno, algunas cosas que se quedaron. En fin, vamos a la pregunta que habíamos formulado, que era la siguiente. Dele. ¿Usted quiere? ¿Está usted de acuerdo con que los jóvenes con tatuajes no puedan ser parte de la Policía Nacional? ¿Sí o no? Que sí, el 57% está de acuerdo, que no sean parte. Y que no el 42%. Encuesta completada, 1.700 votos. En cambio, esto es en el canal Jimmy Jairala en YouTube. En cambio, en Facebook, la misma pregunta con estas respuestas que veremos en este momento. ¿Está usted de acuerdo con que los jóvenes con tatuajes no puedan ser parte de la Policía Nacional? Estamos en Facebook, señor don Josué, si es tan amable y me permite ver Facebook. Gracias. Y las respuestas fueron que sí está de acuerdo el 58%, que no está de acuerdo el 42%, un total de 900 votos. El gran total, 2.600 personas. Tema polémico. Lo primero que vamos a hacer hoy, nos dejamos de tarea revisar si existe efectivamente alguna norma en la policía o en las Fuerzas Armadas que prohíba los tatuajes y de dónde sale, si tiene pues, fundamento esta información para poder seguirla discutiendo mañana, porque la verdad es que les ha encantado el tema y a nosotros también. Pedido a las autoridades, me han escrito varias personas por interno, analícenlo del tema de posiblemente adelantar la culminación de clases. Ajá. Ya los chicos han cumplido 2 trimestres, se podría ya sacar una evaluación, un promedio de calificaciones. Es correcto. Hay muchos padres que, por ejemplo, ahorita en Turi, en Cuenca, con esto cerramos, han puesto inhibidores en la cárcel. Pero los padres que viven alrededor, sus hijos no pueden recibir en estos momentos clases virtuales. Claro, porque tienen bloqueado su internet. Tiene razón, buen tema. Entonces es un tema que hay que analizarlo y no es por vagancia, señores. No tiene toda la razón. Hasta mañana entonces los dejamos con lo que saben de fútbol los compañeros de Harta Pelota.